La señorita Marple y el taxista que conocía los secretos de todos en Nueva York. El sonido la golpeó antes que cualquier otra cosa. La señorita Jane Marple se encontraba a la entrada de la Grand Central Terminal y sintió el peso de la ciudad de Nueva York impactar contra sus sentidos como una ola rompiendo en los acantilados de Dover. El vapor silbaba bajo los suelos de mármol. Voces rebotaban en el techo abovedado en 100 idiomas diferentes. Pasos atronadores pasaban junto a ella con un ritmo apremiante, cada persona moviéndose con un propósito que parecía casi violento en su intensidad. Ella esperaba ruido. No esperaba esto. Un maletero casi choca con su carrito de equipaje. No se disculpó y desapareció entre la multitud. Una mujer con abrigo de piel la empujó sin mirarla. A lo lejos, sonó un silbato y un hombre gritó algo sobre Filadelfia. La señorita Marple se ajustó el bolso y sonrió. Qué maravillosamente diferente de St. Mary Mead, pensó. Y, sin embargo, qué esencialmente igual. Gente corriendo hacia sus destinos, cargando sus secretos como maletas invisibles. Los lugares cambiaban. El corazón humano permanecía obstinadamente constante. Helena Whitmore apareció entre la multitud como un barco atravesando la niebla. Alta, elegante, envuelta en un abrigo color champán, se movía con el paso seguro de una mujer que había aprendido hacía tiempo que Nueva York se abriría ante quienes se negaran a hacerse a un lado. Tía Jane, llamó, su acento americano suavizando el nombre hasta convertirlo en algo casi musical. Lo lograste. Me aterraba que la travesía fuera terrible en esta época del año. La señorita Marple se dejó abrazar, percibiendo el sutil aroma a perfume caro y humo de cigarrillo. Helena siempre había sido la más glamurosa de la familia. Incluso de niña, visitando Inglaterra, poseía una cierta cualidad teatral que parecía destinada a un escenario más grande que el que cualquier pueblo inglés podría ofrecer. La travesía fue bastante agradable, respondió la señorita Marple. Me parece que los viajes de diciembre atraen a un tipo de viajero más contemplativo, menos niños correteando, más tiempo para observar. Helena se rió. La misma tía Jane de siempre, siempre vigilando. Ven. Tengo un taxi esperando. Sal lleva 20 minutos dando vueltas por la manzana, y ya sabes cómo son los agentes de tráfico en esta ciudad. Salieron a la calle, y la señorita Marple sintió el frío morderle las mejillas con auténtica ferocidad. No era el suave frío de un invierno inglés. Era algo más intenso, algo serio. El cielo era del color del hormigón húmedo, y los edificios se alzaban a ambos lados como las paredes de un cañón, bloqueando cualquier esperanza de horizonte. Un taxi amarillo estaba parado junto a la acera, con el humo de los gases de escape acumulándose alrededor de las ruedas como la niebla matutina. El conductor se apeó al acercarse, y la señorita Marple se encontró observándolo con la misma atención automática que dedicaba a todo aquel que se cruzaba con él. Tenía unos 60 años, con un rostro que parecía tallado en cuero viejo y dejado a la intemperie. Sus ojos eran oscuros y rápidos, en constante movimiento observando todo lo que le rodeaba con una atención que la señorita Marple reconoció de inmediato. Este era un hombre que había aprendido hacía mucho tiempo que la supervivencia dependía de ver las cosas antes de que sucedieran. Señora Whitmore, dijo, con la voz impregnada de la inconfundible música de Brooklyn. Su acento estaba impregnado de los ritmos de las abuelas italianas, las charcuterías de las esquinas y las discusiones a gritos desde el tendedero. Y esta debía ser la famosa tía de Inglaterra. Sal, soy la señorita Marple, dijo Helena. Sal me ha llevado por esta ciudad durante 15 años. Conoce cada atajo, cada callejón y cada secreto que vale la pena conocer en Manhattan. Sal abrió la puerta trasera con un gesto que contenía un dejo de ironía. 15 años, confirmó. 30 años en total, conduciendo por estas calles. Empezó en el 28, justo antes de que todo se fuera al garete. Ha visto a mucha gente ir y venir desde entonces. Muchas fortunas amasadas, muchas más perdidas. La señorita Marple se acomodó en el desgastado asiento de cuero, observando el rosario que colgaba del retrovisor y la pequeña fotografía en la visera. Una joven de cabello oscuro y mirada seria. Una hija, tal vez. El taxi se incorporó al tráfico con una sacudida que habría sido alarmante en cualquier otro contexto, pero que aquí parecía perfectamente natural. A su alrededor, la ciudad bullía de movimiento. Camiones de reparto, limusinas y peatones que cruzaban en los semáforos con una confianza fatalista que denotaba una larga práctica. ¿Es su primera vez en Nueva York, señorita Marple?, preguntó Sal,
mientras sus ojos se posaban en los de ella en el espejo. «Lo es», confirmó ella. «Confieso que me resulta bastante abrumador». Sal asintió lentamente. «Al principio, todos lo hacen. Luego aprendes el truco». «¿Y qué truco es ese?». Sonrió, revelando un diente de oro que reflejaba la gris luz del invierno. «Dejas de intentar comprenderla. Nueva York no es una ciudad que entiendas. Es una ciudad en la que sobrevives. Aprendes sus ritmos. Aprendes qué calles recorrer y cuáles evitar. Aprendes en quién confiar». Hizo una pausa y algo cambió en su expresión. Algo más oscuro. «Y lo más importante», continuó, bajando la voz, «te enteras de que todos en esta ciudad esconden algo. El banquero en su ático, el mendigo en su esquina, la dama de la alta sociedad con su abrigo de piel». Sus ojos se dirigieron a Elena en el espejo retrovisor, con una expresión que la señorita Marple no pudo descifrar. «Todos tenemos secretos, señorita Marple. La única diferencia es el precio que pagarían por mantenerlos ocultos». Elena rió, pero con un tono un poco forzado. «Sal, de verdad, asustarás a mi tía con tu filosofía». Sal se encogió de hombros y volvió a la carretera. «Solo estaba conversando, señora Whitmore. Ya me conoce. Hablo demasiado. Mi Rosa siempre dice, papá, tu boca te meterá en problemas algún día. Y yo le digo, Rosa, mi boca me ha mantenido vivo durante 62 años. Oigo cosas en este taxi que harían llorar a un sacerdote, pero las guardo aquí». Se dio un golpecito en la sien. Como una bóveda dijo, «Todo entra, nada sale. Así es como se sobrevive 30 años en este negocio». La señorita Marple observó su rostro con atención mientras hablaba. Había algo bajo esa sabiduría popular. Una advertencia, quizás, o una jactancia. Aún no estaba segura de cuál. El taxi giró hacia Park Avenue y los edificios se hicieron más altos, más imponentes. Los porteros estaban firmes con uniformes que no desentonarían en el Palacio de Buckingham. Mujeres con abrigos de bisón paseaban perritos diminutos que parecían diseñados más por moda que por funcionalidad. «Tu amiga, la señora Oakes», dijo Sal de repente dirigiéndose a Elena. «Sí, todavía vive en el edificio». Elena se puso rígida casi imperceptiblemente. La señorita Marple lo notó, siempre lo notaba. «Lillian», dijo Elena con cuidado. «Sí, sigue ahí». «¿Por qué lo preguntas?». Sal se encogió de hombros de nuevo, pero su mirada se había vuelto más vigilante que nunca, sin motivo. Solo pensaba en madres e hijos, en lo que hacemos para proteger lo que amamos. Algunas madres quemarían el mundo entero para proteger a sus hijos de la verdad. Él se quedó en silencio. La señorita Marple esperó más, pero el taxi se había detenido frente a un elegante edificio de piedra caliza, y el momento había pasado. Elena ya estaba recogiendo sus cosas, dirigiéndose hacia la puerta con esa urgencia particular que adopta la gente cuando quiere dejar atrás una conversación. Pero la señorita Marple no se movió de inmediato. Permaneció en su asiento, observando la nuca de Sal Benedetto, repasando mentalmente sus palabras. Algunas madres quemarían el mundo entero para proteger a sus hijos de la verdad. «Qué cosa más rara», pensó. «Qué cosa más específica». Lo archivó en su amplia memoria, donde guardaba todas las cosas raras que la gente decía cuando creía que nadie les prestaba atención. En su experiencia, esos comentarios casuales solían ser los más importantes. Ella no lo sabía entonces, pero en 3 días, Sal Benedetto estaría muerto. Le habrían cortado la lengua. Sus secretos, silenciados para siempre. Y ese extraño comentario sobre madres e hijos sería el hilo que desenredaría todo. El apartamento de Elena Whitmore ocupaba todo el 12º piso del edificio y anunciaba su grandeza desde el momento en que se abrían las puertas del ascensor. La señorita Marple entró en un vestíbulo más grande que toda su casa de campo en St. Mary May. Lámparas de araña de cristal proyectaban una luz prismática sobre las paredes empapeladas de seda pálida. Flores frescas brotaban de jarrones chinos que casi con toda seguridad eran auténticas antigüedades. A través de un arco pudo ver un salón donde un árbol de Navidad se alzaba casi hasta el techo, repleto de adornos que brillaban como estrellas capturadas. «Dinero», observó en silencio. «Una cantidad enorme de dinero, pero también buen gusto». Elena siempre había tenido ambos. La fiesta ya estaba en pleno apogeo cuando llegaron esa noche. La señorita Marple se había puesto su mejor vestido azul, aquel con el cuello de encaje que, según su sobrina, la hacía parecer distinguida, no simplemente vieja. Apretaba una copita de jerez y se situó cerca de una palmera en maceta,
desde donde podía observar sin ser observada. Este era su lugar favorito en cualquier reunión, el rincón reservado, como lo llamaba su sobrino Raymond. El lugar donde las ancianas se volvían invisibles y las conversaciones fluían libremente a su alrededor. Contó quizás 40 invitados. Mujeres con vestidos que costaban más de lo que la mayoría de las familias ganaban en un año. Hombres con esmoquín, con la confianza despreocupada de quienes nunca se han cuestionado su lugar en el mundo. Las risas resonaron en ráfagas calculadas. El champán fluía como agua de un manantial inagotable. Y debajo de todo ello, la señorita Marple percibía corrientes, tensiones ocultas tras sonrisas. Miradas intercambiadas por toda la sala que transmitían un significado que ella aún no había descifrado. La sutil posición de los cuerpos, algunos acercándose, otros manteniendo una distancia prudente. Una fiesta, pensó. Era en realidad solo un pueblo condensado en una sola noche. Se aplicaba la misma dinámica a las alianzas, las rivalidades, los secretos que todos fingían ignorar. Helena apareció a su lado con un hombre alto, cuyo cabello plateado se apartaba de un rostro casi demasiado atractivo para su edad. Su sonrisa revelaba una dentadura perfecta, y sus ojos se entrecerraban con una calidez practicada. Pero la señorita Marple notó que esa calidez se detenía precisamente en la superficie. «Tía Jane», dijo Helena, «te presento a Victor Ashworth. Victor es uno de mis mejores amigos. Llegó de Inglaterra hace mucho tiempo y amasó una fortuna con el transporte marítimo». Victor tomó la mano de la señorita Marple y se inclinó sobre ella con la cortesía del viejo mundo. «Encantado», murmuró. Su acento era refinado, casi teatral en su acento inglés. «Helena me ha hablado de ti a menudo, la famosa detective aficionada del campo. Confieso que la idea me resulta fascinante. Qué deliciosamente pintoresca». La señorita Marple sonrió amablemente. «Soy solo una anciana atenta, señor Ashworth. La observación no tiene nada de peculiar, es simplemente un hábito que se adquiere cuando se ha vivido lo suficiente como para reconocer patrones». Algo brilló en los ojos de Víctor. Reconocimiento, quizás, o cautela. La sonrisa permaneció fija, pero la señorita Marple notó la rapidez con la que se disculpó para refrescar su bebida. «Interesante», pensó. «Un hombre que ejerce encanto en lugar de poseerlo». La velada se desarrolló en una serie de presentaciones que la señorita Marple catalogó con su precisión habitual. Margot Delane se acercó a ella envuelta en una nube de perfume y desesperación. Había sido hermosa en su día, y aún quedaban rastros de esa belleza como huellas dactilares en un espejo polvoriento. Pero sus ojos brillaban demasiado, su risa era demasiado fuerte, y sostenía su copa de champán como si fuera un salvavidas. «Era actriz», declaró Margot sin que nadie se lo pidiera. «Broadway. 3 funciones simultáneamente en 1942. ¿Te lo imaginas? 3 funciones, y ahora mírame. Una esposa de la alta sociedad. Un adorno en las fiestas. El escenario era mucho más honesto que todo esto». Hizo un gesto vago hacia la habitación y vació su vaso de un solo trago. El doctor Leonard Cross se presentó con un apretón de manos que duró exactamente 2 segundos. Su mirada estudió a la señorita Marple con distanciamiento clínico, como si fuera un espécimen que estuviera considerando para examinar. «Helena me dice que usted resuelve asesinatos», dijo. Su voz era monótona, sin inflexiones, carente de contenido emocional. Fascinante desde una perspectiva psicológica. La compulsión de imponer orden en el caos, de encontrarle sentido a la violencia sin sentido. «Dígame, señorita Marple, ¿considera que su interés por la muerte refleja una ansiedad por su propia mortalidad?» La señorita Marple lo observó con calma. «Entiendo, doctor Cross, que mi interés por la muerte refleja una preocupación por la justicia, pero aprecio su curiosidad profesional». Lillian Oakes no se acercó a la señorita Marple. La señorita Marple se acercó a ella. La mujer se mantenía apartada de los demás invitados, cerca de la ventana, como si quisiera tener una vista clara de todas las salidas. Tenía unos 70 años, el cabello gris acero recogido con severidad, y un rostro que parecía tallado en la misma piedra que el edificio. Su postura denotaba generaciones de nobleza. Su expresión, una absoluta certeza de su propia superioridad. «Señora Oakes», dijo la señorita Marple con amabilidad. «Helena la ha mencionado. Tengo entendido que lleva muchos años viviendo en este edificio».
La mirada de Lillian recorrió a la señorita Marple con la breve evaluación que se le haría a un mueble que se está considerando comprar. 43 años. Desde mi matrimonio. El barrio ha decaído considerablemente desde entonces, pero uno se las arregla. Su voz era entrecortada, cada palabra pronunciada con precisión. Hablaba con declaraciones más que conversando, como si sus opiniones fueran hechos que no requerían discusión. Entiendo que su hija está comprometida, continuó la señorita Marple. Qué bonito. Algo cambió en la expresión de Lillian, una tensión alrededor de la boca, una mirada endurecida. Mi hija toma sus propias decisiones. Algunas son aceptables, otras requieren corrección. Se dio la vuelta sin despedirse, terminando la conversación tan abruptamente como había tolerado su comienzo. La señorita Marple observó su retirada con interés. Una mujer blindada contra el mundo. Pero la armadura, sabía por experiencia, solo la usaban quienes temían ser heridos. El joven que casi choca con ella momentos después contrastaba marcadamente con el rígido control de Lillian. Edward Marsh, a quien todos llamaban Teddy, vibraba con una energía nerviosa como un motor a toda velocidad. Se reía por nada. Hablaba demasiado rápido. Sudaba visiblemente a pesar del frío de la habitación. Señorita Marple. Sí, Elena la mencionó. Maravilloso, maravilloso, balbuceó. Comprometido con la hija de Lillian. Esa soy yo, Caroline. Una chica encantadora. Una familia encantadora. Muy tradicional, ya sabe cómo es. Muchas expectativas. Pero está bien, perfectamente bien. Puedo manejar las expectativas. He manejado cosas mucho peores en el mercado. No creería lo que pasó el martes pasado. De hecho, probablemente no le importaría. A nadie le importan las acciones en las fiestas, ¿verdad? Se rió otra vez, alto y tenso, y se disculpó para buscar otra bebida. La señorita Marple lo vio irse con algo parecido a la compasión. Ese joven, pensó, tiene miedo de algo. Y sea lo que sea, no tiene nada que ver con los preparativos de la boda. La velada había llegado a su punto medio cuando la señorita Marple notó el cambio de atmósfera. Elena había salido al pasillo para hablar con alguien. A través de la puerta, la señorita Marple vislumbró una figura familiar. Sal Benedetto, todavía con su gorra de taxista, hablaba con Elena en voz baja y urgente. Se acercó, arrastrando los pies con cuidado, como una anciana que busca el tocador. Nadie le prestó atención, nadie lo hacía nunca. Se colocó detrás de un gran arreglo floral y escuchó. Los pagos se detuvieron hace 3 semanas, decía Sal. Su voz era baja pero intensa. Después de 30 años, señora Whitmore. 30 años de silencio. Y ahora nada, ni una palabra, ni $1. ¿Crees que es aceptable? ¿Crees que simplemente olvidaré lo que sé? La respuesta de Elena fue demasiado suave para oírla con claridad. Algo tranquilizador, algo nervioso. Tengo una libreta, continuó Sal. Todo anotado, cada secreto, cada pago, cada nombre. Diles a tus amigos que Sal Benedetto tiene seguro. Diles que si me pasa algo, esa libreta irá directo a los periódicos. Una puerta se abrió cerca y ambas figuras guardaron silencio. Cuando la señorita Marple se arriesgó a echar un vistazo a las flores, Sal ya no estaba y Elena se alisaba el vestido con manos temblorosas. Sus miradas se cruzaron. El rostro de Elena se sonrojó con algo que podría haber sido vergüenza o podría haber sido miedo. Tía Jane, dijo con voz artificialmente brillante. ¿Buscabas el tocador? Está al final del pasillo. A la izquierda. La señorita Marple sonrió con su sonrisa más inocente. Gracias, querida. Debí de haberme confundido. Pero mientras se alejaba, sintió la mirada de Elena clavada en su espalda, y se preguntó qué secreto se esforzaba tanto por ocultar este grupo deslumbrante. Detrás de ella, oyó la voz de Lillian Oakes interrumpiendo el parloteo, aguda como un cristal roto. Ese taxista estaba aquí otra vez. En mi edificio. Alguien debería hacer algo al respecto. La señorita Marple también archivó ese comentario. Alguien debería hacer algo al respecto. 3 días después, alguien lo hizo. La llamada telefónica se produjo a las 11:07 del día de Nochebuena. La señorita Marple estaba sentada en la habitación de invitados de Elena, tejiendo una bufanda que no necesitaba, y pensando en los taxistas que llevaban cuadernos. El apartamento estaba en silencio. Elena había asistido a la misa de medianoche en la Catedral de San Patricio, una tradición que mantenía a pesar de no profesar ninguna convicción religiosa en particular. Los sirvientes tenían la tarde libre. Afuera de la ventana, la nieve había empezado a caer.
Gruesos copos blancos flotaban sobre el cristal como confeti de una celebración celestial. La ciudad, abajo, vibraba de luz y movimiento, incluso en aquella noche tan sagrada. Cuando sonó el teléfono, la señorita Marple supo al instante que algo andaba mal. Hay una cualidad particular en el timbre telefónico que transmite malas noticias. El mismo sonido mecánico, pero con una intensidad diferente. Había notado este fenómeno muchas veces a lo largo de los años. Ella contestó al cuarto timbre. Señorita Marple. La voz pertenecía al detective Frank Caruso, a quien aún no conocía. Soy el detective Caruso, del Departamento de Policía de Nueva York. Llamo desde la agenda telefónica personal de la señora Whitmore. La puso como su contacto de emergencia mientras está en la iglesia. Las manos de la señorita Marple permanecieron firmes en el auricular. ¿Qué ha pasado, detective? Hubo una pausa. El sonido del viento y de sirenas lejanas se filtraba por la línea. Ha habido un asesinato, dijo finalmente. Un taxista llamado Salvatore Benedetto. Su cuerpo fue encontrado en Central Park hace aproximadamente una hora. La dirección de la señora Whitmore estaba en su bolsillo, junto con varios otros nombres de su círculo social. Necesito hablar con todos los que estén relacionados con la víctima. La señorita Marple cerró los ojos brevemente. Pobre Sal, pensó. Pobre Sal, el insensato, con su cuaderno y sus 30 años de secretos. Le informaré a la señora Whitmore cuando regrese, dijo la señorita Marple. Quizás podría contarme los detalles para prepararla. Otra pausa. Señora, normalmente no hablo de investigaciones de asesinatos activos con civiles. Lo entiendo perfectamente, detective. Pero soy una anciana que ha visto mucha muerte en su vida. Ya casi nada me sorprende, y Elena necesitará saber qué pasó antes de enfrentarse a sus preguntas. Caruso exhaló con fuerza. Bien, pero esto queda entre nosotros hasta que yo diga lo contrario. Por supuesto. El taxi fue encontrado cerca de la fuente Bethesda. El motor seguía en marcha. Las luces delanteras estaban encendidas. El conductor iba en el asiento delantero. Llevaba muerto unas 2 horas cuando un agente de patrulla lo avistó. Hizo otra pausa. Y cuando volvió a hablar, su voz había cambiado. Más dura, más cautelosa. Le habían cortado la lengua, dijo el detective. Se la habían quitado por completo. La encontramos en el tablero, colocada como un mensaje. La señorita Marple asimiló esta información sin reacción visible, aunque su mente estaba acelerada. Un asesinato simbólico, pensó. El silenciamiento de un hombre que hablaba demasiado, que sabía demasiado. ¿Se encontró algo más junto al cuerpo?, preguntó. ¿Qué quieres decir? Papeles. Cuadernos. Cualquier cosa que pudiera indicar por qué alguien querría verlo muerto. El silencio de Caruso se prolongó lo suficiente como para confirmar sus sospechas. ¿Sabes algo?, dijo. No era una pregunta. Sé que el señor Benedetto recopilaba información, respondió la señorita Marple con cautela. Lo mencionó durante nuestra breve conversación. No sé si esa información está relacionada con su muerte. Sí, dijo Caruso. Bueno, tenía una fotografía en el bolsillo, parcialmente quemada, como si alguien hubiera intentado destruirla pero lo hubieran interrumpido. 3 personas en la foto, pero no se les distinguen las caras. Solo se ven principalmente manos y hombros. Parece vieja, quizás de los 20 o 30, a juzgar por la ropa. La señorita Marple apretó el auricular con más fuerza. ¿Y ese cuaderno que mencionaste, lo encontraron también? No hay libreta. Registramos el taxi. Registramos su apartamento. Nada. O este la escondió en un buen lugar, o quien lo mató se la llevó. O bien, pensó la señorita Marple, alguien más sabe dónde está. Le dio las gracias al detective, y le dio el número de teléfono de Elena en la catedral. Tras colgar, permaneció inmóvil durante varios minutos, observando cómo la nieve se acumulaba en el alféizar. Un hombre que escuchó demasiado, silenciado para siempre. Le arrancaron la lengua como mensaje a cualquiera que considerara hablar. Esto no fue un crimen pasional, no fue un robo que salió mal. Fue una ejecución, planificada y simbólica, diseñada para enviar una advertencia muy específica. Pensó en la fiesta, en el encanto demasiado suave de Victor Ashworth, en la brillantez desesperada de Margot Elaine, en el distanciamiento clínico del Dr. Cross y la ansiedad vibrante de Teddy Marsh. Y sobre todo pensó en Lillian Oakes, esa figura rígida junto a la ventana, esa voz entrecortada que interrumpía el bullicio de la fiesta. Alguien realmente debería hacer algo con él.
La nieve seguía cayendo. La señorita Marple recogió su labor de punto y comenzó a trabajar con las agujas con renovado propósito. En algún lugar de esta ciudad de 8 millones de almas, un asesino celebraba la Nochebuena. Quizás asistía a la misa del gallo, quizás brindaba con una copa de champán, quizás dormía profundamente, segura de que su secreto había sido enterrado junto con la lengua silenciada de Sal Benedetto. Estaban equivocados, por supuesto. Los secretos nunca permanecían enterrados. En realidad, no. Tenían una forma de salir a la superficie, como piedras en un jardín. Podrías empujarlos 1000 veces, pero al final la tierra los entregaría. La señorita Marple tenía la intención de estar allí cuando esto sucediera. Elena regresó pasada la medianoche, con el rostro aún sereno tras el servicio a la luz de las velas. Esa paz se rompió al ver la expresión de la señorita Marple. «¿Qué pasa?», susurró. «¿Qué ha pasado?». La señorita Marple se lo dijo. Elena no lloró, no gritó. Simplemente se quedó de pie en el centro de su hermosa sala, rodeada de adornos navideños y muebles caros, y palideció muchísimo. «El cuaderno», dijo finalmente. «¿Lo encontraron?». «No». Elena cerró los ojos. «Que Dios nos ayude a todos». Era extraño decir eso, pensó la señorita Marple. Que Dios no ayude a quien lo mató. Que Dios no ayude a su pobre hija. Dios nos ayude a todos. Como si el contenido del cuaderno pudiera destruir no solo a una persona, sino a todos los que estaban conectados a él. La señorita Marple archivó esa reacción junto con todas las demás. La colección crecía. Pronto, sospechaba, el patrón se aclararía. Siempre fue así. La mañana de Navidad llegó gris y muy fría. La señorita Marple se despertó temprano, como siempre, y pasó la primera hora del día junto a la ventana de la habitación de invitados de Elena. La ciudad se extendía bajo ella como un bosque mecánico, todo acero, piedra y geometría implacable, tan diferente de los campos ondulados y los antiguos setos de Stein Mary Mead. Y sin embargo pensó, no es tan diferente en absoluto. Los edificios eran más altos aquí, la multitud se movía más rápido, el dinero fluía en ríos en lugar de arroyos, pero bajo toda esa reluciente modernidad, se desarrollaban los mismos dramas antiguos: celos, avaricia, traición, amor transformado en posesión, miedo endurecido en violencia. La señorita Marple había aprendido hacía mucho tiempo que la naturaleza humana era notablemente portátil. Viajaba con facilidad a través de océanos y siglos. Se abrigó bien y salió antes de que Elena despertara. El portero, un joven llamado Patrick, que parecía demasiado alegre para alguien que trabajaba el día de Navidad, se tocó la gorra y le paró un taxi sin que se lo pidiera. El nuevo conductor no se parecía en nada a Sal, joven distraído con los auriculares colgando bajo la gorra, a pesar de que las normas lo prohibían. No intentó conversar. La señorita Marple se dio cuenta de que echaba de menos las observaciones filosóficas del hombre mayor, aun sabiendo ahora la oscuridad que se escondía tras ellas. Le dio al conductor una dirección que había encontrado en el directorio personal de Elena. Rosa Benedetto figuraba como empleada doméstica. El edificio estaba en el Bronx, a considerable distancia de las relucientes torres de Park Avenue. El barrio contaba su propia historia. Las casas de ladrillo se apiñaban como soldados cansados. Las escaleras de incendios zigzagueaban por las fachadas oxidadas. Las voces de los niños resonaban desde algún lugar cercano, en la emoción universal de los regalos de la mañana de Navidad. «Clase trabajadora», observó la señorita Marple. «Respetable pero con dificultades. El tipo de barrio donde la gente se cuidaba entre sí, porque nadie más lo hacía». Rosa Benedetto abrió la puerta al tercer golpe. Tenía unos 35 años, con los ojos oscuros y la mirada vigilante de su padre. Vestía de negro, una bata puesta a toda prisa, y su rostro tenía el aspecto desfigurado de alguien que no ha dormido. «Señorita Marple», dijo. Su voz sonaba apagada por el cansancio. «Le recuerdo de la fiesta de la señora Whitmore, la tía inglesa». «Siento mucho lo de su padre», dijo la señorita Marple con dulzura. «Solo lo vi una vez, pero me pareció un hombre de gran perspicacia». Algo brilló en la expresión de Rosa. «Percepción. Sí. Papá vio demasiado, oyó demasiado. Le dije 1000 veces que su curiosidad sería su perdición». Su voz se quebró en la última palabra y se dio la vuelta rápidamente. La señorita Marple esperó. Después de un momento, Rosa se apartó de la puerta. «Deberías entrar. Hace frío,
Y creo que quizás no has venido hasta aquí solo para dar el pésame. El apartamento era pequeño pero impecablemente limpio. Iconos religiosos colgaban de cada pared. Un altar a la Virgen María ocupaba un rincón, con velas parpadeando ante un rostro pintado. El aire olía a café, a pena y a cera para mueble. Rosa señaló un sofá desgastado. Siéntate, haré café. Es la mañana de Navidad. Mi padre ha muerto y no sé qué más hacer que preparar café. La señorita Marple se sentó y esperó mientras Rosa cumplía con los rituales habituales de la hospitalidad. El café llegó en tazas desiguales, fuerte y amargo al estilo italiano. ¿Tienes preguntas?, dijo Rosa, sentándose frente a su invitada. Todos tienen preguntas. La policía estuvo aquí 3 horas anoche. Querían saber quiénes eran los enemigos de papá. Les dije que no tenía enemigos, solo clientes. Solo gente que le pagaba para olvidar cosas. Ella se rió amargamente. 30 años de olvido, continuó. Ese era el verdadero negocio de papá. El taxi era solo una forma de conocer gente, para escuchar sus confesiones, y luego recordarles, con mucha delicadeza, que el silencio tiene un precio. Chantaje, dijo la señorita Marple en voz baja. Rosa se estremeció al oír la palabra. Papá nunca lo llamó así, lo llamó seguro, un plan de pensiones. Dijo que los ricos les debían a los pobres por guardar sus secretos. Dijo que era lo justo. Pero los pagos se detuvieron recientemente. La taza de Rosa temblaba en sus manos. 3 semanas atrás, la señora O'Case le había estado pagando a papá desde 1929, 25 años de sobres mensuales, siempre en efectivo, siempre entregados por su chofer en un apartado de correos que papá tenía en Queens. Y luego nada, ninguna advertencia, ninguna explicación. Solo silencio. La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Qué sabía su padre sobre la señora Oix? Rosa guardó silencio un buen rato. Cuando volvió a hablar, su voz se había reducido a poco más de un susurro. Nunca supe los detalles. Papá mantenía su negocio separado de su familia. Pero sé que tenía algo que ver con un bebé. Algo que ocurrió hace mucho tiempo. En 1929, el año en que todo cambió, decía papá. El año en que murió el dinero y nacieron los secretos. Un bebé. Rosa asintió. Encontré una fotografía una vez, de joven, escondida en la caja de herramientas de papá, en el sótano. 3 personas juntas, una joven con un vestido caro, un hombre con traje, y papá, mucho más joven, abriendo la puerta de su taxi. Había un bulto en los brazos de la mujer, un bebé envuelto en mantas. ¿Aún tienes esta fotografía? No, papá me pilló mirándolo. Estaba furioso. Lo quemó delante de mí. Me dijo que no volviera a hablar de ello. Dijo que algunos secretos eran demasiado peligrosos incluso para la familia. La señorita Marple pensó en la fotografía parcialmente quemada encontrada en el bolsillo de Sal. 3 personas, rostros oscurecidos, la historia intentando desesperadamente borrarse. Tu padre tenía un cuaderno, dijo con cuidado. La policía lo mencionó. La expresión de Rosa se cerró como un portazo. No sé nada de eso. Era mentira. La señorita Marple reconocía las mentiras como un músico reconoce una nota equivocada, al instante, instintivamente. Rosa dijo con dulzura, tu padre ha muerto. Lo asesinaron de forma especialmente brutal. Si ese cuaderno contiene información que pueda identificar a su asesino, seguro que querrías justicia para él. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Rosa. Se las secó con rabia. Justicia. ¿Qué sabes tú de justicia? Tú, con tu elegante acento inglés, y tus amigos de la alta sociedad. Mi padre pasó 30 años sirviendo a gente que no le prestaba ni una mirada en la calle. Los llevaba a sus fiestas, sus amoríos y sus reuniones secretas. Les oía confesar cosas que jamás les dirían a sus sacerdotes. Y a cambio, le pagaban lo justo para que se callara, lo justo para que dependiera de ellos para siempre. Ella se levantó bruscamente y caminó hacia la ventana. Ese cuaderno es la única herencia que me dejó mi padre, dijo, de espaldas a la señorita Marple. Su póliza de seguro, su garantía de que, si alguna vez le pasaba algo, se sabría la verdad. Me dijo dónde lo escondió. Me hizo memorizar el lugar cuando tenía 16 años. ¿Y dónde está ahora? Rosa se giró para mirarla. A salvo, en un lugar donde la policía jamás pensaría en buscar. En un lugar donde los amigos de la señora Whitmore jamás encontrarían. La señorita Marple eligió sus siguientes palabras con sumo cuidado.
No les pido que confíen en las amigas de la señora Whitmore. Les pido que confíen en mí, una anciana a quien no le interesa proteger los secretos de nadie. Una anciana que se ha pasado la vida creyendo que la verdad, por dolorosa que sea, es preferible a las mentiras reconfortantes. Rosa la observó un buen rato. Esos ojos oscuros, tan parecidos a los de su padre, sopesando y midiendo. Papá dijo algo sobre ti. Por fin, después de llevarte de la estación, llamó esa noche. Dijo que había una anciana inglesa que le recordaba a su abuela. Dijo que tenía los mismos ojos, de esos que ven a través de las paredes y penetran las almas. La señorita Marple esperó. Me dijo que tuviera cuidado, continuó Rosa. Dijo que eras una persona muy peligrosa. De esas que parecen inofensivas pero nunca se les escapa nada. Tu padre era muy perspicaz. Sí, y ahora está muerto. Rosa se acercó a un pequeño armario y sacó un rosario. Lo sujetó con fuerza. Las cuentas le marcaban los dedos. No te daré el cuaderno, dijo. Todavía no. Pero te diré esto. Hay algo dentro sobre la señora Oakes. Algo sobre una niña. Algo sobre un nombre que no es realmente un nombre, y una vida que no es realmente una vida. Hizo una pausa. Mi padre escribió que algunas madres quemarían el mundo entero para proteger a sus hijos, incluso de la verdad, sobre todo de la verdad. La señorita Marple sintió que una fría certeza se instalaba en sus huesos. Esa era la misma frase que Sal había usado en el taxi. Algunas madres quemarían el mundo entero para proteger a sus hijos de la verdad. No es una observación casual. Es una acusación específica. Rosa, dijo la señorita Marple en voz baja, ¿estás diciendo que la señora Oakes tiene un hijo del que nadie sabe nada? La risa de Rosa era hueca, carente de humor. Digo, señorita Marple, que todo el mundo conoce al hijo de la señora Oakes. Asiste a sus fiestas, se sienta a su mesa, la llama su querida amiga, y no tiene ni idea de que la sangre que corre por sus venas proviene de ella. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. La mente de la señorita Marple repasó rápidamente la lista de invitados de la fiesta de Elena. Cada rostro, cada conversación, cada interacción cuidadosamente observada. Y aterrizó en un nombre. Victor Ashworth, suspiró ella. Rosa no dijo nada. Pero su silencio fue suficiente confirmación. Fuera de la ventana, la nieve navideña seguía cayendo, cubriendo la ciudad con un manto de engañosa pureza. En algún lugar debajo de ese silencio blanco, un asesino caminaba libre. Y la señorita Marple finalmente entendió exactamente qué secreto valía la pena asesinar para protegerlo. El detective Frank Caruso llegó al apartamento de Elena 2 días después de Navidad, con la expresión satisfecha de un hombre que creía haber resuelto su caso. La señorita Marple reconoció esa expresión al instante. La había visto muchas veces en los rostros de los alguaciles del pueblo y de los inspectores de Scotland Yard. La certeza prematura, la peligrosa confianza que emanaba de encontrar una respuesta que encajaba demasiado a la perfección con los datos disponibles. «Tenemos a nuestro hombre», anunció Caruso, acomodando su considerable corpulencia en una de las delicadas sillas francesas de Elena. Edward Marsh, el chico nervioso, comprometido con la chica Oakes. Confesó haber conocido a Benedetto en Nochebuena. Dice que le pagó al conductor $500 para que guardara silencio sobre unas irregularidades en las acciones. Afirma que dejó al hombre con vida, pero tenemos testigos que vieron su coche cerca de Central Park, cerca del momento del asesinato. La señorita Marple observó al detective con discreto interés. Tenía unos 50 años, el rostro curtido de alguien que había pasado décadas explorando los rincones más oscuros del comportamiento humano. Llevaba el traje arrugado, la corbata floja y sus ojos reflejaban el cansancio permanente de quien ha visto demasiado y ha dormido muy poco. Pero bajo ese exterior hastiado del mundo, percibía algo más, una decencia fundamental, un genuino deseo de justicia, aunque sus métodos a veces tomaran atajos. «No parece usted del todo convencido, señor Caruso», observó. El detective arqueó las cejas. «Señora, le acabo de decir que tenemos una confesión y testigos. ¿Qué más quiere?» «Quiero la verdad», respondió la señorita Marple con sencillez. «Y según mi experiencia, la verdad rara vez se anuncia tan fácilmente». Caruso se recostó en su silla y la observó con renovado interés. Elena se había retirado a otra habitación, alegando dolor de cabeza. Estaban solos con el árbol de Navidad,
cuyos adornos reflejaban la luz grisácea de la tarde. «Está bien», dijo el detective lentamente. «Morderé el anzuelo. ¿Qué te molesta de Marsh?» La señorita Marple dejó su taza de té con sumo cuidado. «Varias cosas. Primero, el señor Marsh está aterrorizado. Lo observé en la fiesta de la señora Whitmore». Apenas podía terminar una frase sin interrumpirse. Sudaba a través de su esmoquín a pesar de que la habitación estaba bastante fresca. Ese nivel de ansiedad sugiere que un hombre vive bajo una enorme presión. Entonces se quebró. Mató al tipo que lo estaba desangrando. Quizás, pero consideren la naturaleza del asesinato. La lengua arrancada y colocada sobre el tablero. Ese no es el acto de un joven presa del pánico que estalló bajo presión. Es el acto de alguien metódico. Alguien que quería enviar un mensaje muy específico sobre las consecuencias de hablar demasiado. La expresión de Caruso cambió. Ahora escuchaba. Escuchaba de verdad. Seguir. La señorita Marple cruzó las manos sobre el regazo. El señor Marsh es corredor de bolsa. Su mundo son números, llamadas telefónicas y transacciones frenéticas. Si cometiera un asesinato, esperaría algo impulsivo. Un golpe en la cabeza. Quizás estrangulación en un momento de ira. Pero la extirpación quirúrgica de una lengua requiere herramientas, planificación y cierta frialdad de temperamento que no encaja con el joven tembloroso que observé. El detective guardó silencio un momento. Luego sacó una libretita del bolsillo y hojeó sus páginas. El médico forense dijo lo mismo. Admitió a regañadientes. Quien le quitó la lengua sabía lo que hacía. Cortes limpios, sangrado mínimo. O este tenía formación médica o experiencia en carnicería. La señorita Marple asintió. ¿Y el señor Marsh posee alguna de esas cualidades? Apenas sabe cortarse un filete, murmuró Caruso. Su madre todavía le lava la ropa. Entonces tal vez, sugirió amablemente la señorita Marple, podría considerar ampliar su investigación. Caruso cerró su libreta de golpe. Señora, llevo 23 años como policía. Sé cuando algo huele mal. Y sí, Marsh no encaja a la perfección con el perfil. Pero tenía un motivo, una oportunidad, y fue la última persona que podemos probar que vio con vida a Benedetto, a excepción del verdadero asesino. El detective se levantó bruscamente y se acercó a la ventana. Afuera, Nueva York bullía con su habitual energía implacable. El tráfico era lento, los peatones se apresuraban, la vida continuaba su marcha indiferente. ¿Qué sabes tú que yo no sepa?, preguntó sin darse la vuelta. La señorita Marple consideró su respuesta cuidadosamente. Pensó en Rosa Benedetto y el cuaderno oculto. Pensó en Lillian Oakes y sus breves declaraciones. Pensó en Victor Ashworth, el encantador inglés cuya existencia entera podría construirse sobre una base de mentiras. Sé, dijo finalmente, que a Sal Benedetto lo mataron por algo que sabía, no por algo que hizo. Que le cortaran la lengua fue simbólico. Alguien estaba aterrorizado por lo que pudiera decir. Caruso se giró para mirarla. ¿Y qué sabía exactamente? Eso, respondió la señorita Marple, es lo que me propongo descubrir. El detective la miró fijamente un buen rato. Entonces inesperadamente se rió. «¿Sabe una cosa, señorita Marple?», dijo. «Cuando Elena Whitmore me contó que su anciana tía de Inglaterra era una especie de detective aficionada, pensé que era una broma. La gente rica y sus excentricidades. Pero usted es algo completamente distinto». «Soy simplemente una anciana atenta», respondió ella. «Lo mismo de siempre. La misma verdad que siempre quiso decir». Caruso metió la mano en su chaqueta y sacó un sobre pequeño. Dudó un momento y lo dejó sobre la mesa entre ellos. «Esta es una copia de la fotografía que encontramos en el bolsillo de Benedetto», dijo. «El original está a la vista, pero le pedí al laboratorio que hiciera un duplicado. Pensé que quizás alguien nuevo podría ver algo que se nos pasó por alto». La señorita Marple recogió el sobre con cuidado. Dentro había una imagen granulada en blanco y negro, con los bordes oscurecidos por el fuego. 3 figuras estaban de pie frente a lo que parecía un gran automóvil. Los rostros habían sido quemados deliberadamente, dejando solo cuerpos y manos visibles. Pero un detalle sobrevivió intacto. En la mano derecha de la figura más alta, un anillo reflejaba la luz, distintivo, inusual, una gran piedra central, rodeada de gemas más pequeñas en un engaste intrincado. La señorita Marple había visto ese anillo antes, hace 2 noches, en la fiesta de Navidad de Elena, de la mano de Lillian Oakes. No dijo nada. Simplemente guardó la fotografía en el sobre y la guardó en su bolso. «Gracias, detective Caruso.
Creo que esto puede resultar muy esclarecedor. Caruso se dirigió hacia la puerta. Luego se detuvo con la mano en el marco. Señorita Marple, si descubre algo, llámeme. No se haga la heroína. Quien mató a Benedicto no anda con rodeos. Lo de la lengua era una advertencia. Cualquiera que se acerque demasiado a la verdad podría acabar igual. La señorita Marple sonrió su sonrisa más inocente. Agradezco su preocupación, detective, pero le aseguro que soy demasiado mayor para hacerme la heroína. Simplemente soy una mujer curiosa con tiempo libre. Caruso no parecía convencido. Asintió una vez y desapareció por el pasillo. La señorita Marple esperó hasta oír cerrarse las puertas del ascensor. Entonces recuperó la fotografía y la estudió de nuevo con renovada intensidad. El anillo, el automóvil, los rostros quemados. Y en los brazos de una figura, apenas visible en el borde del marco, un pequeño bulto envuelto en blanco. Un bebé. Algunos secretos, al parecer, habían estado ardiendo durante mucho tiempo. Rosa Benedetto apareció en la entrada de servicio de Elena 3 días después del funeral de su padre. La señorita Marple la esperaba. No por el momento específico, quizá, sino por la inevitabilidad de la visita. Rosa era una mujer atrapada entre el dolor y el miedo, entre el deseo de justicia y el instinto de supervivencia. Tales conflictos internos siempre se resolvían con el tiempo. La única pregunta era qué impulso triunfaría. Parecía que la justicia había prevalecido. Lo traje, dijo Rosa sin preámbulos, entrando en la cocina donde la señorita Marple se estaba sirviendo el té. Sus ojos oscuros estaban enrojecidos, pero decididos. Sus manos aferraban una cartera de cuero desgastada contra su pecho como un escudo. El cuaderno. Rosa asintió. Papá lo escondió dentro de la iglesia, Nuestra Señora del Monte Carmelo, en el Bronx, escondido tras una piedra suelta en la gruta donde se encuentra la Virgen. Pensó que incluso los asesinos dudarían en perturbar suelo sagrado. Una suposición razonable. Coincidió la señorita Marple. Aunque según mi experiencia, los asesinos rara vez muestran la reverencia que deberían. Rosa dejó la cartera sobre la mesa de la cocina. Dentro, envuelto en hule para protegerlo de la humedad, había un diario encuadernado en cuero. La tapa estaba agrietada por el tiempo, las páginas amarillentas e hinchadas por años de anotaciones. La señorita Marple lo abrió con la cuidadosa reverencia con que se muestra ante un texto religioso. Las primeras páginas databan de 1928. La letra de Sal Benedetto era pequeña y apretada. Una mezcla de inglés e italiano con símbolos y abreviaturas dispersos por todas partes. Algunas entradas eran sencillas, nombres, fechas, cantidades en dólares. Otras estaban codificadas de forma que dificultaban la comprensión inmediata. Papá desarrolló su propio sistema, explicó Rosa. Siempre temía que alguien encontrara el libro. Así que creó atajos. Iniciales en lugar de nombres. Palabras clave para distintos tipos de secretos. B.A. para Victor Ashworth. O. para Lillian Oaks. M.D. para Margot Delane. La señorita Marple pasaba las páginas lentamente, absorbiendo lo que podía comprender y archivando lo que no. Una entrada le llamó la atención inmediatamente. 17 de octubre de 1929. Entrega de L.O. completa. Paquete transferido a un superior de asuntos de veteranos. Pago recibido. Acuerdo mensual confirmado. El niño a salvo. Algunas madres queman mundos. Ella leyó las palabras una y otra vez. El niño. Estudiante de último año de la V.A. El supuesto padre de Victor Ashworth, presumiblemente. Entrega de L.O. completada. Las piezas iban encajando con terrible claridad. Rosa, dijo la señorita Marple en voz baja. ¿Quién era Victor Ashworth padre? El hombre que supuestamente engendró al Victor que conocemos hoy. Rosa se encogió de hombros. Un primo lejano de la familia Oakes, británico, llegó a Estados Unidos en 1925 para hacer fortuna. Se casó con una chica de la alta sociedad. Tuvo un hijo. Luego lo perdió todo en la crisis del 29. Se pegó un tiro en noviembre de ese año, apenas unas semanas después de la entrada que estás leyendo. Y su esposa murió en un sanatorio 6 meses después. Dijeron que era tuberculosis, aunque papá siempre creyó que era dolor. La señorita Marple cerró el cuaderno con cuidado, así que la versión oficial es que Victor Ashworth heredó el patrimonio restante de sus padres y rehizo la fortuna familiar gracias a su negocio naviero. Eso dicen las páginas de la sociedad. Eso es lo que todos creen.
Pero tu padre sabía diferente. La expresión de Rosa se endureció. Papá sabía que el verdadero Victor Ashworth murió con sus padres. El bebé apenas tenía 6 meses cuando ocurrió el accidente. Nadie fuera de la familia inmediata lo había visto jamás. Cuando Víctor padre se suicidó, no había ningún hijo que heredar, ningún heredero, solo una guardería vacía y un montón de deudas. Entonces, preguntó la señorita Marple, ¿quién es el hombre que hoy se hace llamar Victor Ashworth? Rosa se inclinó hacia adelante y su voz bajó a poco más que un susurro. Lillian Oakes tuvo un escándalo en 1928. Tuvo una aventura con un hombre casado. Quedó embarazada. Su familia pagó una fortuna para mantenerlo en secreto. La enviaron a Europa para su parto. Regresó 6 meses después, delgada y sonriente, y nadie mencionó al niño, porque el niño había sido regalado. Regalado y con una nueva identidad. La solución perfecta. Un bebé sin nombre, colocado en una familia que acababa de perder el suyo. Victor Ashworth, padre y su esposa, adoptaron al hijo ilegítimo de Lillian, y lo criaron como su heredero. Y al morir, el niño lo heredó todo, incluyendo un nombre que nunca fue realmente suyo. La señorita Marple se reclinó en su silla, mientras su mente repasaba rápidamente las implicaciones. Victor Ashworth no lo sabe, dijo. No era una pregunta. Rosa negó con la cabeza. No tiene ni idea. Cree ser el hijo legítimo de Victor y Catherine Ashworth. Cree que Lillian Oakes es simplemente una vieja amiga de su madre, una conexión social que mantiene por costumbre y beneficio mutuo. Pero Lillian ha estado pagándole a tu padre durante 25 años para mantener este secreto enterrado. Pagos mensuales. Nunca se atrasaba. Hasta hace 3 semanas. ¿Qué cambió? A Rosa se le llenaron los ojos de lágrimas. Papá enfermó. Cáncer. Los médicos le dieron 6 meses como máximo. Empezó a pensar en su legado, en las mentiras que había contribuido a mantener. Quería la absolución antes de morir. Iba a decirle la verdad a Víctor. Llamó a la señora Oakes. Le dijo que los secretos no debían sobrevivir a quienes los guardaban. Le dijo que Víctor merecía saber quién era su verdadera madre. Que merecía la oportunidad de comprender su propia historia antes de que fuera demasiado tarde. Y ella lo mató por ello. Rosa se secó los ojos con el dorso de la mano. Alguien lo hizo. No sé si fue la propia señora Oakes o alguien a quien ella contrató. Pero 3 días después de que papá hiciera esa llamada, estaba muerto. Le habían cortado la lengua. Sus secretos, silenciados. La señorita Marple colocó su mano sobre los dedos temblorosos de Rosa. Tu padre era un hombre complejo, dijo con dulzura. Tomó decisiones que otros podrían juzgar con dureza. Pero al final, eligió la verdad por encima del dinero. Esa decisión le costó la vida. Debemos asegurarnos de que no haya sido en vano. Rosa le apretó la mano con fuerza. ¿Qué harás? Encontraré pruebas, respondió la señorita Marple. El cuaderno nos dice por qué asesinaron a Sal. Pero probar quién lo mató requiere algo más. Algo que se sostenga ante un tribunal. Un sonido proveniente de algún lugar más profundo del apartamento hizo que ambas mujeres se congelaran. Elena había salido por la tarde. Los sirvientes estaban de vacaciones de Año Nuevo. El apartamento debería haber estado vacío. La señorita Marple se levantó en silencio y se dirigió hacia la puerta de la cocina. El sonido se oyó de nuevo, unas pisadas suaves, el crujido de una tabla del suelo en el pasillo. Alguien estaba en el apartamento. La señorita Marple le hizo un gesto a Rosa para que permaneciera escondida y salió al pasillo. El intruso se encontraba al fondo, recortado contra las ventanas del salón de Elena. De estatura media, vestía oscuro. Su rostro se veía oscurecido por la sombra. Por un instante, ninguno de los dos se movió. Entonces la figura se giró y echó a correr. La señorita Marple no insistió. Era demasiado mayor para tales esfuerzos y demasiado sabia para enfrentarse sola a un asesino en potencia en un apartamento vacío. En lugar de eso, inhaló profundamente, catalogando lo que sus sentidos podían decirle. La intrusa llevaba perfume, distintivo, caro. Un aroma que ya había percibido antes, en la fiesta de Navidad de Elena, emanando de una mujer de cabello gris acero y la postura rígida de una seguridad absoluta. Lillian Oakes había estado en este apartamento, buscando sin duda el mismo cuaderno que ahora descansaba sobre la mesa de la cocina. La señorita Marple regresó a Rosa con tranquila urgencia. Tenemos que irnos, dijo, ahora, y debes llevar el cuaderno a un lugar seguro. A un lugar que ni siquiera yo conozca.
Rosa agarró la cartera y la apretó contra su pecho. ¿A dónde irás? La señorita Marple recuperó su abrigo y su bolso con manos firmes. A la biblioteca pública, respondió. Hay que investigar, periódicos viejos que examinar, una historia que reconstruir. Y luego, dijo la señorita Marple, veremos cómo llevar a un asesino ante la justicia. La biblioteca pública de Nueva York se alzaba en la Quinta Avenida como un templo dedicado a la preservación de la memoria humana. La señorita Marple subió lentamente los escalones, deteniéndose para admirar los leones de piedra que custodiaban la entrada. Paciencia y fortaleza, había aprendido que se llamaban guardianes apropiados para un lugar donde el pasado esperaba revelar sus secretos a quienes estuvieran dispuestos a buscarlos. En el interior, la gran sala de lectura se alzaba sobre ella, con su techo pintado representando nubes, cielo y la promesa de la iluminación. Hileras de mesas de madera se extendían hacia las paredes distantes, cubiertas de libros. Lámparas de latón proyectaban rayos de cálida luz sobre los estudiantes, inclinados en concentración. Encontró el camino hasta el archivo de publicaciones periódicas y presentó su solicitud a un joven bibliotecario con gafas y modales entusiastas. New York Times, de octubre a diciembre de 1929, páginas de sociedad, obituarios y anuncios de nacimientos. Los ojos del bibliotecario se iluminaron con el entusiasmo particular de alguien que amaba conectar a los investigadores con la información. 1929, un año muy especial. La crisis lo cambió todo. La mitad de las familias de nuestra sociedad perdieron sus fortunas de la noche a la mañana. Te sorprendería saber cuántos nombres prominentes simplemente desaparecieron del registro social después de aquel octubre. La señorita Marple sonrió. Sospecho que no me sorprendería en absoluto. El microfilm llegó en cajas cuidadosamente etiquetadas. La señorita Marple se acomodó frente al visualizador y comenzó su búsqueda metódica. Las páginas de Sociedad de 1929 pintaron un retrato de un mundo al borde de la catástrofe sin saberlo. Fiestas interminables, bodas extravagantes, anuncios de compromisos entre familias cuya riqueza combinada podría haber financiado pequeñas naciones. Encontró a Lillian Oakes bastante rápido. La señorita Lillian Oakes, hija del señor y la señora Harrison Oakes, residentes de Park Avenue, ha partido para una larga gira por el continente europeo. La señorita Oakes espera pasar varios meses visitando amigos en París, Londres y la Riviera Italiana antes de regresar a Nueva York en primavera. El anuncio estaba fechado el 3 de enero de 1929. La señorita Marple tomó nota y continuó buscando. La siguiente mención llegó en septiembre de ese mismo año. La señorita Lillian Oakes ha regresado de su estancia en Europa con un aspecto renovado y radiante. Anoche la vieron en la ópera acompañada de su madre, luciendo un impresionante vestido de seda color marfil. 8 meses en Europa. Tiempo suficiente para ocultar un embarazo, dar a luz y regresar con un aspecto renovado y radiante, sin que nadie se diera cuenta. La señorita Marple continuó a través de los carretes. La familia Ashworth apareció con frecuencia en las páginas de Sociedad de 1928 y principios del 29. Victor Ashworth, padre, fue descrito como una estrella en ascenso en la industria naviera. Su esposa Catherine era conocida por sus obras de caridad y sus elegantes cenas. Su hijo pequeño fue mencionado solo una vez, en un anuncio de nacimiento fechado el 19 de marzo de 1928. El señor y la señora Victor Ashworth de Gramercy Park se complacen en anunciar el nacimiento de un hijo, Victor Edward Ashworth Jr., el 15 de marzo. La señorita Marple hizo una pausa. 15 de marzo, apenas 2 meses después de que Lillian Oakes partiera hacia Europa. Buscó fotografías de la familia Ashworth, pero solo encontró una, tomada en una gala benéfica en el verano de 1928. La imagen estaba granulada y mal reproducida. Victor padre, vestido de noche, permanecía rígido. Catherine sonrió vagamente a la cámara. No se veía ningún niño en la foto. El desplome de octubre destruyó la fortuna de los Ashworth, junto con muchas otras. La cobertura periodística fue brutal, al registrar la tragedia con total objetividad. Victor Ashworth padre, incapaz de afrontar la ruina de su imperio financiero, se quitó la vida el 12 de noviembre de 1929. Fue encontrado en el estudio de su casa de Gramercy Park por su esposa Catherine, quien se desplomó al descubrir el cuerpo. Posteriormente,
La señora Ashworth ingresó en un sanatorio privado para recibir tratamiento por agotamiento nervioso. La señorita Marple siguió leyendo. El bebé Victor Ashworth hijo ha quedado al cuidado de amigos de la familia mientras su madre se recupera. Fuentes indican que a pesar de las importantes pérdidas sufridas por Ashworth padre, aún quedan fondos suficientes en el fideicomiso para su crianza y educación. Amigos de la familia. La señorita Marple buscó alguna mención sobre qué amigos de la familia habían asumido la responsabilidad del niño huérfano. No encontró nada específico inmediatamente después, pero 6 meses después, cuando Catherine Ashworth falleció de tuberculosis en su cama del sanatorio, apareció un obituario más detallado. A la señora Catherine Ashworth le sobrevive su hijo pequeño, Victor, quien está siendo criado por primos lejanos de la familia Ashworth. La familia solicita privacidad durante este momento difícil. Primos lejanos. La señorita Marple se recostó y reflexionó sobre lo que había aprendido. La cronología era sugerente, pero no concluyente. Lillian Oakes había estado en Europa durante el periodo en que un embarazo ilegítimo podría haberse ocultado. El bebé Ashworth había nacido durante su ausencia. Los padres Ashworth fallecieron en el plazo de 1 año, dejando un heredero menor cuya identidad real podría haberse sustituido fácilmente sin que nadie se diera cuenta. Pero la sugerencia no era prueba. Necesitaba algo más concreto. El anuncio de la boda lo proporcionó. Tras 3 horas de búsqueda, encontró el registro social de 1953, un dato pequeño, fácil de pasar por alto, enterrado entre docenas de avisos similares. El señor Victor Ashworth, de la ciudad de Nueva York, se complace en anunciar su compromiso con la señorita Patricia Hartley, de Boston. El señor Ashworth, un exitoso magnate naviero, es hijo de los difuntos Victor y Catherine Ashworth. Cursó sus estudios en Phillips Exeter y la Universidad de Yale, donde destacó tanto en el ámbito académico como en el deportivo. El anuncio incluía una fotografía. La señorita Marple lo estudió con atención. Victor Ashworth, a sus 25 años, guapo y seguro de sí mismo, con la sonrisa relajada de un hombre que nunca había dudado de su lugar en el mundo. Y en su mano derecha, captando la luz del flash del fotógrafo, un anillo distintivo. El mismo anillo visible en la fotografía quemada del bolsillo de Sal Benedetto. El mismo anillo que había visto en la mano de Lillian Oakes en la fiesta de Navidad de Elena. Un anillo familiar quizás, transmitido de generación en generación. El tipo de reliquia que una madre le daría a su hijo sin explicarle su verdadero significado. La señorita Marple sacó una pequeña lupa de su bolso y examinó la imagen más de cerca. El diseño del anillo era inusual. Un zafiro central rodeado de diamantes en un engaste Art Deco, tan distintivo que era fácil reconocerlo, tan distintivo que era fácil identificarlo. Tomó notas detalladas y devolvió el microfilm a sus cajas. La bibliotecaria se materializó a su lado con servicial eficiencia. ¿Encontró lo que buscaba, señora? La señorita Marple recogió sus cosas y se levantó lentamente del puesto de observación. Encontré, respondió, bastante más de lo que esperaba. Aunque sospecho que la verdad completa requerirá más investigación. Se detuvo en la entrada de la biblioteca, mirando hacia la Quinta Avenida a través del anochecer. Las piezas estaban casi completas ahora. Lillian Oakes había dado a luz a un hijo ilegítimo en 1928, el niño había sido entregado a la familia Ashworth, posiblemente a cambio de una compensación económica que ayudó a la pareja, que luchaba por mantener las apariencias durante la crisis económica. Cuando los Ashworth fallecieron, el niño lo heredó todo, incluyendo un nombre y una identidad que nunca fueron realmente suyos. Sal Benedetto sabía la verdad. Había ayudado a transportar al bebé hacía 30 años. Había guardado el secreto a cambio de pagos mensuales, y cuando amenazó con revelarlo todo, alguien lo silenció para siempre. Pero ¿quién había blandido realmente el cuchillo? Lillian Oakes tenía el motivo. El allanamiento al apartamento de Elena sugería que buscaba desesperadamente el cuaderno, pero a la señorita Marple le costaba imaginar a esa mujer rígida e imperiosa cortándole la lengua a un hombre. Habría contratado a alguien, un profesional, alguien que supiera matar de forma limpia y eficiente. O quizás, pensó la señorita Marple, había reclutado a alguien más cercano, alguien que lo perdería todo si se supiera la verdad, alguien cuya identidad se basaba en una mentira de 30 años. El propio Victor Ashworth. Lo sabía, le había dicho finalmente su madre la verdad,
poniendo a su hijo en contra del chantajista en un intento desesperado por proteger su secreto, o este seguía siendo inconsciente, un peón inocente en un juego cuyas reglas no entendía. La señorita Marple bajó las escaleras de la biblioteca hacia la tarde neoyorquina. Había una manera de averiguarlo. Tendría que hablar directamente con Victor Ashworth, observar sus reacciones, evaluar sus conocimientos, y reza para que no se pusiera directamente en el camino de un asesino que ya había demostrado su voluntad de silenciar a quienes sabían demasiado. La llamada llegó a las 3 de la mañana. La señorita Marple siempre había tenido el sueño ligero, un hábito adquirido durante décadas de vida en el pueblo, donde el canto de un zorro en el jardín o una lechuza en el cementerio podían despertarla de su sueño más profundo. Cogió el teléfono antes de que terminara el segundo timbrazo. Señorita Marple. La voz del detective Caruso sonaba tensa y urgente. Ha habido otro ataque. Rosa Benedetto. Alguien intentó matarla hace unas 2 horas. La señorita Marple se incorporó en la cama, con el corazón repentinamente helado. Está viva. Apenas. Está en el hospital Bellevue. Inconsciente. Alguien la golpeó en la cabeza afuera de su apartamento. La dejaron por muerta en el callejón. Un vecino la encontró al sacar a pasear a su perro. El cuaderno. Caruso hizo una pausa. ¿Qué cuaderno? La señorita Marple tomó una decisión. Ya no había tiempo para maniobras cautelosas. La vida de Rosa pendía de un hilo, y los secretos guardados ahora podrían costar aún más. Sal Benedetto llevaba un registro de cada pago que recibía por su silencio, dijo. Nombres, fechas, cantidades. Rosa lo tenía oculto. Quienquiera que la atacó lo buscaba. La exhalación del detective resonó en la línea. Y sabías exactamente cuánto tiempo. Lo suficiente para entender por qué mataron a Sal. No lo suficiente para evitarlo. Caruso guardó silencio un momento. Debería arrestarte por obstrucción. Deberías concentrarte en encontrar a quien hizo esto antes de que termine lo que empezó. Otra pausa. Luego a regañadientes. Me parece bien. ¿Puedes ir a Bellevue? Rosa intentaba decir algo antes de perder el conocimiento. Los médicos creen que podría despertar en las próximas horas. Si lo hace, podría ser la única persona en quien confíe lo suficiente como para hablar. La señorita Marple ya estaba cogiendo su bata. Estaré allí en 1 hora. El pasillo del hospital olía a desinfectante y desesperación. La señorita Marple había visitado muchos hospitales a lo largo de los años. Los olores específicos variaban, pero la atmósfera subyacente permanecía constante. Luces fluorescentes que lo aplanaban todo, hasta dejarlo con la misma palidez enfermiza. Suelos de linóleo que crujían bajo zapatos cómodos. Las voces apagadas de la gente que esperaba noticias que temían recibir. Rosa yacía en una habitación privada al final de la sala, gracias a la insistencia del detective Caruso en que necesitaba protección. Un agente uniformado estaba sentado frente a su puerta, con aspecto joven e incómodo, totalmente incompetente para protegerse de un asesino que ya había demostrado una crueldad considerable. La señorita Marple entró silenciosamente y tomó la silla junto a la cama de Rosa. La joven parecía más pequeña que en su propia cocina. Su cabello oscuro se extendía sobre la almohada como tinta derramada. Una venda le envolvía la cabeza, blanca contra su piel aceitunada. Su respiración era superficial pero constante. La señorita Marple tomó su mano y la sostuvo suavemente. Deberías haberme dicho dónde lo escondiste, murmuró. Habría encontrado la manera de mantenerte a salvo. Los párpados de Rosa revolotearon. La señorita Marple se acercó. Rosa, ¿me oyes? Un suave gemido escapó de los labios de la mujer herida. Sus dedos se apretaron casi imperceptiblemente alrededor de la mano de la señorita Marple. Rosa, ¿quién te hizo esto? ¿Los viste? La respuesta llegó fragmentada. Sílabas susurradas que la señorita Marple tuvo que esforzarse para oír. No lo vi. Vino por detrás. ¿Pero qué, querida? Los ojos de Rosa se abrieron brevemente, desenfocados, agotados por el dolor y la medicación. Mira la foto, susurró. Papá siempre decía. Las manos dicen la verdad. Mira la foto. Sus ojos volvieron a cerrarse. Su agarre se relajó. Volvió a caer en la inconsciencia. La señorita Marple permaneció inmóvil, procesando lo que había oído. La fotografía quemada del bolsillo de Sal. Las manos dicen la verdad. Había estudiado esa imagen. Había notado el anillo en la mano de Lillian Oakes. Pero las palabras de Rosa sugerían que había algo más. Algo que se le había escapado. Las manos dicen la verdad.
Recuperó la copia que le había dado Caruso y la examinó nuevamente bajo la dura iluminación del hospital. 3 figuras, rostros quemados, pero las manos permanecieron visibles. El anillo de Lillian Oakes en la figura más alta. Eso ya lo había identificado. Pero las otras manos. La señorita Marple entrecerró los ojos al ver la imagen granulada. La segunda figura, más baja, estaba ligeramente detrás de la primera. Era una mujer, a juzgar por la ropa. Tenía las manos entrelazadas. Y en su mano izquierda, apenas visible, un anillo de bodas. La tercera figura se apartaba de las otras dos. Un hombre con lo que parecía ser uniforme de chofer. Sal Benedetto, joven y fuerte, antes de que 30 años de secretos le hubieran curtido el rostro. Sus manos descansaban a los costados. No tenían nada de especial. La señorita Marple volvió su atención a la segunda figura, la mujer del anillo de bodas. La fotografía estaba demasiado dañada para revelar su rostro, pero la postura, la ropa, la forma en que se situaba ligeramente detrás de Lillian, como si se sometiera a su superior social. Un sirviente quizás, o un cómplice. La señorita Marple estudió el anillo de bodas con más atención. Sencillo, sin adornos, el tipo de anillo que usaría una mujer de clase trabajadora. Y entonces lo vio. En la misma mano, justo encima del anillo de bodas, una pequeña marca. Una cicatriz, quizás, o una marca de nacimiento. Difícil de distinguir por la calidad de la fotografía, pero sin duda presente. Una característica distintiva que aún podría existir en esa misma mano, 30 años después. Rosa había estado intentando decirle algo. Mira la fotografía. Las manos dicen la verdad. ¿De quién son las manos? La señorita Marple recordó la fiesta de Navidad de Elena. Esa noche le habían presentado a docenas de personas. Había observado sus gestos, sus manierismos, sus diversas señales. Había notado a alguien con una marca distintiva en su mano izquierda. El recuerdo afloró lentamente. Una mujer rellenando copas de champán, moviéndose por la fiesta con la invisibilidad practicada de alguien acostumbrado a pasar desapercibido. Una mujer que había trabajado para Elena durante años, que tenía acceso al apartamento, que había estado presente en todas las reuniones donde se podrían haber discutido secretos. Una mujer cuya mano izquierda tenía una pequeña marca de nacimiento en forma de media luna, justo encima de su anillo de bodas. Señora Patterson, ama de llaves de Elena desde hace mucho tiempo. La señorita Marple sintió que las piezas encajaban en su lugar con terrible claridad. La señora Patterson había aparecido en la fotografía con Lillian Oakes y Sal Benedetto. Había estado presente en el traslado del bebé hacía 30 años. Había guardado el secreto junto con Sal, quizás recibiendo sus propios pagos por su silencio. Y ahora alguien estaba eliminando a todos los que sabían la verdad. Sal estaba muerto. Rosa yacía inconsciente. La señora Patterson podría ser la siguiente. O bien, pensó la señorita Marple con repentino escalofrío. La señora Patterson podría ser la que estuviera eliminando. Se levantó de su silla con renovada urgencia. El detective Caruso estaba esperando en el pasillo, con un vaso de papel con café enfriándose en sus manos. «Necesito hablar contigo», dijo la señorita Marple. «En privado. He descubierto algo que lo cambia todo». El comedor de Elena Whitmore nunca se había sentido más pequeño. La señorita Marple estaba de pie junto a la ventana, observando cómo nevaba sobre Central Park. Tras ella, se estaba poniendo la mesa para lo que Elena creía que sería una cena íntima. 8 cubiertos, copas de cristal que reflejaban la luz de las velas, plata que había pertenecido a su familia durante generaciones. Los invitados llegarían en menos de una hora. Victor Ashworth, Margot Delane, Dr. Leonard Cross, Lillian Oakes, Teddy Marsh, en libertad bajo fianza y profundamente agradecido a cualquiera que aún lo acogiera en la alta sociedad. Y la señora Patterson, que serviría en lugar de estar sentada, que se movería por la sala con su practicada invisibilidad, escuchando todo, observando a todos. ¿Estás segura de que esto es prudente?, preguntó Elena nerviosa. Había estado dando vueltas desde que la señorita Marple le explicó el plan esa mañana. Tener a todos en la misma habitación, el asesino entre ellos. Y si algo sale mal, algo ya salió mal, respondió la señorita Marple con calma. Un hombre ha muerto, una joven está hospitalizada. Si no hacemos nada, más gente resultará herida. La única manera de acabar con esto es obligar al asesino a salir a la luz. Pero ¿cómo puedes estar seguro de que tu trampa funcionará?
La señorita Marple se apartó de la ventana. Porque entiendo que los motiva. Miedo. El asesino no actúa por malicia ni codicia. Actúa por miedo. Miedo a ser descubierto. Miedo a perder todo lo que ha construido su vida. Cuando anuncie que he descifrado el cuaderno de Sal Benedetto, ese miedo se volverá insoportable. Tendrán que actuar. Elena se estremeció. ¿Y si actúan violentamente? El detective Caruso y 2 de sus oficiales se situarán en el pasillo de servicio. Intervendrán a la primera señal de problemas. Nuestro objetivo no es provocar violencia. Nuestro objetivo es provocar revelaciones. Sonó el timbre. Había llegado el primer invitado. La señorita Marple se sentó cerca de la chimenea, colocándose desde donde podía observar todos los rostros alrededor de la mesa. Su bolsa de tejer reposaba a sus pies, aunque no tenía intención de tejer. Necesitaba tener las manos libres. Su atención plena. Victor Ashworth entró primero, resplandeciente con un esmoquín que probablemente costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un mes. Su sonrisa era firme, pero la señorita Marple notó la tensión en sus ojos, la ligera palidez bajo su bronceado cuidadosamente cuidado. «Señorita Marple», dijo con suavidad, tomándole la mano con galantería. «Elena me dice que ha estado investigando usted misma el asesinato del pobre Sal. Qué laboriosa. Espero que no se haya exigido demasiado». «Para nada, señor Ashworth. Creo que el ejercicio mental mantiene la mente ágil, al igual que el ejercicio físico mantiene el cuerpo en forma». «¿Y has hecho algún progreso?» La señorita Marple sonrió. «Un progreso considerable. La verdad. Espero tener el asunto totalmente resuelto para el final de la velada». Algo brilló en los ojos de Víctor. Desapareció casi antes de que ella pudiera registrarlo, pero estaba inconfundiblemente presente. «Qué maravilloso», dijo. Su voz se mantuvo suave, pero sus dedos se apretaron casi imperceptiblemente sobre su copa de champán. «Todos estaremos ansiosos por escuchar sus conclusiones». Margot Delane entró a continuación, dejando tras de sí nubes de perfume y suspiros teatrales. Era evidente que había estado bebiendo antes de llegar. Sus movimientos eran demasiado fluidos, su risa demasiado vivaz. «Qué asunto tan lúgubre», declaró, aceptando una copa de champán de la señora Patterson sin reconocer la existencia de la mujer. «Asesinato en Navidad. Parece sacado de una mala obra. Debería saberlo. Salí en varias». Ella se rió de su propio chiste. Nadie se unió a ella. El doctor Cross llegó con el aire vigilante de quien cataloga todo para su posterior análisis. Saludó a la señorita Marple con una leve inclinación de cabeza y se colocó inmediatamente donde pudiera observar a los demás invitados sin ser observado. Lillian Oakes fue la última en llegar. Entró en el comedor como un buque de guerra entrando en el puerto. Lenta, deliberada, plenamente segura de su propio poder. Llevaba el cabello canoso recogido con severidad. Su vestido negro denotaba una riqueza tan antigua que ya no necesitaba anunciarse. Sus ojos recorrieron la habitación y se posaron en la señorita Marple con una expresión que podría haber sido de desprecio o de miedo. «Señorita Marple», la voz de Lillian podría haber congelado el champán. «Elena me dice que ha estado haciendo preguntas sobre asuntos que no le incumben». «He estado haciendo preguntas sobre asesinatos», respondió la señorita Marple con amabilidad. «Creo que el asesinato es asunto de todos». La cena se desarrolló con una lentitud agonizante. La conversación giró cuidadosamente en torno al tema obvio. Víctor, encantado. Margot, dramatizada. El doctor Cross, analizado. Lillian, pronunciando. Teddy, sudando y tartamudeando en cada intercambio. Y la señora Patterson se movía a través de todo, rellenando vasos y limpiando platos, con su rostro tan vacío como una máscara. La señorita Marple la observaba atentamente. La mano izquierda de la mujer lucía la marca de nacimiento en forma de media luna que recordaba. Sus movimientos eran eficientes y prácticos. Nada en su comportamiento sugería que fuera otra cosa que una fiel sirvienta cumpliendo con sus deberes. Pero en 2 ocasiones, la señorita Marple la sorprendió intercambiando miradas con Lillian Oakes. Breve, casi invisible. El tipo de comunicación que se desarrolla entre 2 personas que han compartido secretos durante décadas. Se sirvió café en el salón. La señorita Marple esperó a que todos se acomodaran en sus asientos. Luego dejó su taza con un leve tintineo que, de alguna manera, silenció todas las conversaciones en la sala. «Tengo un anuncio que hacer», dijo. Su voz era tranquila, pero llegó a todos los rincones.
He pasado la última semana investigando el asesinato de Salvatore Benedetto. Esta noche estoy preparada para revelar lo que he descubierto. El silencio que siguió fue absoluto. Como algunos de ustedes sabrán, continuó la señorita Marple, el señor Benedetto mantuvo un registro detallado de sus actividades durante los últimos 30 años. Un cuaderno con nombres, fechas y la naturaleza de diversos acuerdos que mantuvo con prominentes familias neoyorquinas. Lillian Oakes se quedó inmóvil. La sonrisa de Victor Ashworth permaneció fija, pero sus nudillos estaban blancos alrededor de su taza de café. He examinado este cuaderno a fondo, dijo la señorita Marple, y he descifrado su contenido. Hizo una pausa y permitió que las palabras cubrieran la habitación como un sudario. El cuaderno revela que el señor Benedetto estuvo involucrado en un engaño que se remonta a 1929. Un engaño relacionado con un hijo ilegítimo, una identidad comprada y una conspiración de silencio que ha durado casi 3 décadas. El vaso de Margot Delane se le resbaló de las manos y se hizo añicos en el suelo. Nadie se movió para limpiarlo. Lo más destacable del sistema del señor Benedetto, continuó la señorita Marple, era su atención al detalle. No se limitaba a registrar nombres y pagos. Registraba hábitos, comportamientos, los pequeños patrones consistentes que identifican a una persona con mayor certeza que su firma. Ella miró directamente a Lillian Oakes. Sabía, por ejemplo, que cierta persona siempre llevaba un anillo particular, una reliquia familiar, un zafiro rodeado de diamantes, el mismo anillo visible en una fotografía tomada hace 30 años. El rostro de Lillian se había vuelto del color de la ceniza vieja. También sabía, continuó la señorita Marple, dirigiendo la mirada a la señora Patterson, que cierta persona tenía una marca de nacimiento distintiva en la mano izquierda, una media luna, justo encima del anillo de bodas. También visible en esa misma fotografía. La máscara de la señora Patterson finalmente se quebró. Sus ojos se abrieron de par en par, su mano voló instintivamente a cubrir la marca. 2 testigos de un secreto, dijo la señorita Marple en voz baja. 2 personas que sabían la verdad sobre lo ocurrido en octubre de 1929. Uno de ellos está muerto. El otro está en esta habitación. Lillian se puso de pie. Su compostura se había desmoronado por completo. Su voz sonó entre un gruñido y una súplica. No sabes nada. Eres una vieja tonta que se entromete en asuntos que no te incumben. Sé, respondió la señorita Marple con calma, que usted dio a luz a un hijo en 1928. Sé que usted dispuso que Victor y Catherine Ashworth adoptaran a ese niño. Sé que cuando los Ashworth murieron, su hijo heredó su nombre, su fortuna y su identidad. Hizo una pausa, y sé que cuando Sal Benedetto amenazó con revelar esta verdad, alguien lo mató para mantener el secreto enterrado. Victor Ashworth también se había levantado. Estaba pálido. Le temblaban las manos. ¿Qué dices?, preguntó. Su voz se quebró al pronunciar las palabras. ¿Qué verdad? ¿Qué secreto? La señorita Marple lo miró con algo parecido a la compasión. Digo, señor Ashworth, que Lillian Oakes es su madre, que la identidad que ha vivido toda su vida fue comprada con su dinero y protegida por su influencia, que todo lo que cree sobre sí mismo es una mentira cuidadosamente construida. Víctor se volvió hacia Lillian. Su expresión era la de un hombre que ve su mundo derrumbarse. ¿Es verdad?, susurró. Dime que miente. Dime que es una broma pesada. Lillian Oakes se quedó paralizada. Su boca se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. Y entonces la señora Patterson dio un paso adelante. Es cierto, dijo. Su voz era firme, casi aliviada. Cada palabra. Estuve allí. Ayudé a sacarte del taxi esa noche. Vi cómo te entregaban a los Ashworth como un paquete. Ella se giró para mirar a Lillian. 30 años de silencio. 30 años viéndote fingir que no tenías un hijo. Viéndote tratarlo como un amigo, como un vínculo social, cuando siempre supiste que la sangre que corría por sus venas provenía de la tuya. Las lágrimas corrían por el rostro de Víctor. No hizo ningún esfuerzo por enjugárselas. Y Sal dijo con voz ronca. ¿Lo mataste para proteger este secreto? La compostura de Lillian finalmente se rompió por completo. Tenía que hacerlo. Lloró. Iba a destruirlo todo. Todo lo que construí. Todo lo que sacrifiqué. Se suponía que tendrías una vida mejor que la que yo podía darte. Un nombre, una fortuna, un futuro. Y él iba a arrebatártelo todo. Las puertas del salón se abrieron de golpe.
El detective Caruso y 2 oficiales uniformados entraron con armas desenfundadas. «Lillian Oakes», dijo Caruso, «estás bajo arresto por el asesinato de Salvatore Benedetto». La confesión tardó 3 horas. La señorita Marple estaba sentada en un rincón de la sala de entrevistas de la comisaría, tejiendo sin parar mientras Lillian Oakes desmantelaba 30 años de mentiras cuidadosamente construidas. La historia surgió fragmentada, al principio con reticencia, luego más rápido, como si el peso de décadas finalmente fuera insoportable. «Tenía 19 años cuando me quedé embarazada», dijo Lillian. Su voz había perdido toda su imperiosa seguridad. Parecía vieja, agotada, derrotada. Su padre era un hombre casado, senador. Su carrera habría quedado destruida si alguien lo supiera. Mi familia habría quedado arruinada. Se quedó mirando sus manos, el anillo que la había ayudado a condenar. Me enviaron a Europa. Tuve al bebé en una clínica privada a las afueras de París. Un niño, perfecto, precioso. Lo sostuve 3 horas antes de que se lo llevaran. El detective Caruso se inclinó hacia adelante. ¿Quién organizó la adopción? Mi madre. Sabía que los Ashworth tenían problemas económicos. Víctor padre había hecho malas inversiones. Estaban desesperados por dinero. Les ofreció una fortuna a cambio de criar a mi hijo como si fuera suyo. Y cuando murieron, el rostro de Lillian se contrajo con un viejo dolor. Pensé que por fin lo recuperaría. Pero mi madre dijo que no. Demasiado arriesgado. Demasiadas preguntas. Mejor dejarlo donde estaba. Que heredara el apellido y la fortuna de los Ashworth. Que nunca supiera la verdad. Las agujas de la señorita Marple tintinearon suavemente en el silencio. Pero el señor Benedicto lo sabía, dijo ella. Él había sido el conductor que transportó al bebé. Lillian asintió. Sal era joven entonces, hambriento. Reconocía una oportunidad cuando la veía. Mi madre empezó a pagarle un mes después del traslado. Lo justo para que se callara, lo justo para que dependiera de mí. Los pagos continuaron durante 30 años. Nunca fue codicioso, debo reconocerlo. Entendía el valor de la paciencia, de mantener un ingreso estable en lugar de exigirlo todo de golpe. A su manera, supongo que era bastante inteligente. ¿Qué cambió hace 3 semanas? Preguntó Caruso. Me llamó, dijo que se estaba muriendo, cáncer. Dijo que quería hacer las paces con Dios antes del fin. Dijo que mi hijo merecía saber la verdad sobre sus orígenes. Las manos de Lillian se apretaron en puños. Le rogué. Le ofrecí el doble, el triple de lo que había estado recibiendo. Le ofrecí pagar a los mejores médicos del país. Se negó. Dijo que algunas deudas no se podían pagar con dinero. Así que lo mataste. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Lillian guardó silencio un buen rato. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas audible. Fui a verlo en Nochebuena. Un último intento por hacerle cambiar de opinión. Discutimos. Me dijo que era una cobarde, que había abandonado a mi propio hijo y que había pasado 30 años observándolo desde la distancia, fingiendo ser su amiga cuando debería haber sido su madre. Cerró los ojos. Tenía razón. Cada palabra. Tenía razón. Y entonces Caruso instó. Había traído un cuchillo. Para protegerme, me dije. La ciudad es peligrosa, pero lo sabía. En el fondo sabía por qué lo había traído. Abrió los ojos, estaban vacíos, huecos. Me dio la espalda. Tomó su teléfono. Dijo que llamaría a Víctor en ese mismo instante. Que le contaría todo. La confesión continuó con detalles clínicos. El forcejeo, el cuchillo, el terrible acto simbólico que siguió. Le corté la lengua, susurró Lillian. No sé por qué. De alguna manera, me pareció importante. Silenciar aquello que iba a destruirlo todo. ¿Y Rosa Benedicto?, preguntó Caruso. El ataque de hace 3 noches. Lillian negó con la cabeza. No fui yo. El detective entrecerró los ojos. ¿Esperas que me crea eso? Lo juro. No sabía que Rosa tenía el cuaderno. Pensé que Sal lo guardaba en su apartamento. Busqué allí después de Nochebuena. Al no encontrar nada, supuse que estaba fanfarroneando. Entonces, ¿quién atacó a Rosa? La señorita Marple habló en voz baja desde su rincón. Si me lo permite, detective. Caruso le hizo un gesto para que continuara. Había una segunda persona involucrada en la conspiración original, dijo la señorita Marple. Alguien que ayudó a transportar al bebé. Alguien que ha guardado el secreto durante 30 años junto a la señora Oakes. Señora Patterson, dijo Caruso lentamente. La señorita Marple asintió. Estuvo presente en la fiesta de Navidad.
Oyó a Rosa Benedetto mencionarle el cuaderno a Elena, sabía dónde vivía Rosa, y tenía tanto que perder como la señora Oakes si se descubría la verdad. ¿Pero por qué atacaría a Rosa después de que ya habíamos arrestado a la señora Oakes? Porque, respondió la señorita Marple, desconocía el contenido del cuaderno. No podía estar segura de que su participación estuviera documentada. Mientras el cuaderno existiera, seguiría en peligro. Caruso cogió su teléfono. Llévenme unidades al apartamento de Elena Whitmore. Necesitamos que la criada entre para interrogarla. Encontraron a la señora Patterson intentando huir por la entrada de servicio con una maleta llena de dinero en efectivo y un boleto de ida a México. Su confesión fue más breve que la de Lillian, pero no menos condenatoria. Había sido la doncella personal de Lillian en 1928. Acompañó a su ama a Europa. Estuvo presente en el parto, en el traslado y en cada etapa del engaño. Fui leal, dijo con amargura. 40 años de lealtad. ¿Y qué conseguí con eso? Pagos mensuales que apenas alcanzaban para vivir. La promesa de una pensión que nunca se materializó. Y la certeza de que una sola palabra mía podría derribar a una de las familias más poderosas de Nueva York. Cuando Sal decidió hablar, la señora Patterson entró en pánico. Acudió a Lillian. Juntas acordaron que debía silenciarlo. Lillian cometió el asesinato. La señora Patterson ayudó a desechar pruebas y a establecer coartadas. Pero Rosa era solo de la señora Patterson. La chica sabía demasiado, explicó sin aparente remordimiento. Había que lidiar con ella. 2 mujeres, 2 conspiradoras, unidas por un secreto de 30 años y destruidas por él mismo. Victor Ashworth estaba sentado en el salón de Elena, con el aspecto de un hombre que hubiera envejecido una década en una sola noche. La señorita Marple estaba sentada frente a él, con su tejido intacto sobre su regazo. Ella sí que es mi madre, dijo. Su voz sonaba hueca, vacía. Todos estos años, en cada cena, en cada conversación informal, en cada momento en que me llamaba su querida amiga. Ella era mi madre. Sí. Víctor enterró su cara entre sus manos. He construido mi vida entera sobre una mentira. Mi nombre, mi herencia, mi posición social. Todo pertenece a alguien más, alguien que murió antes de que yo tuviera edad suficiente para recordar. La señorita Marple se quedó en silencio por un momento. Si me permite ofrecer una observación, señor Ashworth. Levantó la vista, tenía los ojos rojos, pero había algo bajo el dolor, un destello del hombre que había sido antes de que su mundo se derrumbara. Por favor, el nombre que llevas no define quién eres. La fortuna que heredaste no forjó tu carácter. Cualquier accidente de nacimiento que te haya traído a este mundo, las decisiones que has tomado, las relaciones que has forjado, la persona en la que te has convertido, todo eso te pertenece por completo. Se inclinó ligeramente hacia adelante. No eres la mentira que tu madre contó, eres la verdad que has vivido, y esa verdad te corresponde a ti, sin importar el nombre que esté impreso en tu certificado de nacimiento. Víctor permaneció en silencio durante un largo momento. ¿De verdad crees eso?, preguntó finalmente. ¿Que podemos escapar de las circunstancias de nuestros orígenes? La señorita Marple sonrió suavemente. Creo, dijo, que el pueblo del que vengo está lleno de gente que ha hecho precisamente eso. Hijos que se convirtieron en hombres diferentes a sus padres. Hijas que construyeron vidas que sus madres jamás imaginaron. El pasado nos moldea, señor Ashworth. Pero no tiene por qué aprisionarnos. Ella se levantó para irse. La mujer que te dio a luz cometió actos terribles para proteger un secreto que nunca valió la pena proteger, pero lo hizo porque te amaba, equivocadamente, destructivamente. Pero de verdad, ella se detuvo en la puerta. Lo que hagas con ese conocimiento es totalmente tu decisión. Puedes dejar que te destruya o que te libere. Victor Ashworth permaneció sentado en la habitación oscura mucho tiempo después de que ella se fuera. La nieve seguía cayendo fuera de la ventana, cubriendo la ciudad con una nueva capa de blanco. En algún lugar, debajo de esa superficie prístina, se encuentran enterrados los viejos secretos. Pero no fueron olvidados. Nunca lo serían. El juicio de Lillian Oakes comenzó 3 semanas después de su arresto y duró 17 días. La señorita Marple asistía a todas las sesiones, sentada en el mismo asiento de la tercera fila de la galería del público. Lucía su mejor vestido azul y su expresión más discreta, observando el desarrollo con la misma atención serena que le dedicaba a todo. La fiscalía construyó su caso metódicamente. El cuaderno, la fotografía,
El testimonio de la señora Patterson, quien había accedido a testificar contra su examante a cambio de una reducción de la pena. La evidencia forense que vinculaba a Lillian con la escena del crimen. La defensa alegó locura temporal. Una madre enloquecida por la amenaza de perder el amor de su hijo. Una mujer que lo había sacrificado todo durante 30 años y no soportaba ver que ese sacrificio perdiera sentido. El jurado deliberó durante 6 horas. Culpable de asesinato en primer grado. Lillian recibió el veredicto sin mostrar ninguna emoción. Se mantuvo erguida con su vestido negro, con el cabello gris recogido tan severamente como siempre. Solo sus manos la delataron, temblando ligeramente mientras el juez pronunciaba la sentencia. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mientras los alguaciles se la llevaban, ella se giró y miró directamente a Victor Ashworth, que estaba sentado en la primera fila con su rostro tallado en piedra. Ella abrió la boca como para hablar. Luego lo cerró de nuevo. Algunas cosas parecían no poder decirse ni siquiera ahora. Víctor no se movió mientras se la llevaban. Permaneció sentado hasta que la sala se vació, hasta que los periodistas recogieron sus cuadernos y los espectadores salieron al pasillo. La señorita Marple esperó. Finalmente Víctor se levantó y se dirigió hacia donde ella estaba sentada. Se acabó, dijo. Su voz no transmitía triunfo, ni alivio, solo un cansancio inmenso y terrible. El proceso judicial ha concluido, coincidió la señorita Marple, pero sospecho que seguirá procesando las consecuencias emocionales durante un tiempo. Víctor rió con amargura. Procesando, así lo llaman, descubrir que toda tu existencia se basa en mentiras, que la mujer en la que confiaste destruyó a un hombre para mantenerte en la ignorancia, que cada suposición que hiciste sobre ti mismo estaba equivocada. Él se sentó pesadamente en el asiento junto a ella. Renuncié a mi empresa esta mañana. Transferí todos mis bienes a un fideicomiso con fines benéficos. El nombre Ashworth, la fortuna Ashworth, nada me pertenece, nunca lo fue. La señorita Marple se quedó en silencio por un momento. ¿Puedo decirle algo, señor Ashworth? Por favor. En el pueblo donde vivo, había una vez un joven que descubrió que el padre que lo crió no era su padre biológico. Su madre le había sido infiel. Su verdadero padre era un vendedor ambulante que había pasado por el pueblo 20 años antes. Hizo una pausa, recordando. Este joven tenía 2 opciones. Podía permitir que esta revelación destruyera todo lo que había construido. O podía reconocer que el hombre que lo crió, que le enseñó a leer, que se sentó a su lado cuando estaba enfermo, que celebró sus éxitos y lo consoló en sus fracasos, era su padre en todo sentido. Víctor la miró fijamente. Decidió agradecer el amor recibido, sin importar su origen. Decidió definirse por sus acciones, no por su linaje. Se hizo médico. Sirvió a la aldea durante 40 años. Se casó, tuvo hijos y vivió una vida plena. Y la verdad sobre su ascendencia. No se lo contó a nadie, no porque le diera vergüenza, sino porque simplemente no importaba. El pasado no podía cambiarse, solo el futuro estaba bajo su control. Víctor permaneció en silencio durante un largo rato. ¿Crees que debería fingir que nada de esto ocurrió?, dijo finalmente. Creo, respondió la señorita Marple con suavidad, que deberías decidir qué tipo de hombre quieres ser y luego convertirte en ese hombre. Las circunstancias de tu nacimiento escapan a tu control. Las decisiones que tomes de ahora en adelante dependen enteramente de él. Ella se levantó y recogió su bolso. Tu madre cometió un crimen terrible. Pero lo hizo porque te amaba. Eso no excusa lo que hizo, pero quizás con el tiempo te ayude a comprenderlo. Víctor permaneció sentado mientras ella caminaba hacia la puerta. La señorita Marple la llamó. Ella se giró. Gracias, por todo, por encontrar la verdad cuando todos los demás se conformaban con dejarla enterrada. La señorita Marple sonrió. La verdad, señor Ashworth, acaba aflorando. Yo solo la ayudé. Ella lo dejó allí, en la sala vacía, rodeada por los fantasmas de las revelaciones que lo habían cambiado todo. Rosa Benedetto fue dada de alta del hospital en una brillante mañana de febrero. La señorita Marple la recibió en la entrada, tras haber pedido un taxi para llevarlas al apartamento de Rosa. El conductor era joven y alegre, nada que ver con Sal. Habló de béisbol y del tiempo y no hizo preguntas sobre sus pasajeros. Rosa miró por la ventana mientras cruzaban el Bronx, observando las calles familiares pasar con la expresión de alguien que las veía por primera vez. Declaré contra la señora Patterson, dijo en voz baja.
Le conté al jurado todo lo que sabía sobre su participación. Pasará el resto de su vida en prisión. ¿Eso te brinda algún consuelo? Rosa consideró la pregunta. Un poco. No tanto como esperaba. Papá sigue muerto. Ninguna justicia lo traerá de vuelta. No, pero quizás le permitirá descansar. El taxi se detuvo frente al edificio de Rosa. La misma fachada de ladrillo. Las mismas escaleras de incendios zigzagueando por las paredes. Los mismos sonidos del barrio flotando en el aire invernal. ¿Qué harás ahora?, preguntó la señorita Marple. Rosa recogió sus cosas lentamente. No estoy segura. Papá me dejó el cuaderno, no como herencia, como seguro. Siempre decía que el conocimiento era la única moneda que nunca perdía su valor. Hizo una pausa. Pero creo que quizás estoy harto de secretos. Harto de cargar con los pecados ajenos. Papá pasó 30 años recopilando la oscuridad de esta ciudad. Creo que preferiría pasar mi vida buscando la luz. La señorita Marple le tomó la mano. Una decisión sabia. Tu padre era un hombre complicado que tomó decisiones complicadas. No estás obligada a seguir su camino. Rosa asintió lentamente. ¿Y el cuaderno? Destrúyelo, dijo la señorita Marple sin dudarlo. Los secretos que queden dentro no valen el precio de guardarlos. Que los muertos entierren a sus muertos, como dicen las escrituras. Rosa salió del taxi. Luego se dio la vuelta. ¿Volverás a Inglaterra pronto? En unos días. Mi sobrina nieta ha tenido paciencia con mi larga visita, pero incluso la paciencia tiene límites, y confieso que extraño mi jardín. Uno solo puede pasar un tiempo en una ciudad de cemento antes de que empiece a desear cultivar. Rosa sonrió. Era la primera sonrisa sincera que la señorita Marple le había visto en el rostro. Es usted una mujer extraordinaria, señorita Marple. Papá tenía razón sobre usted. Ve a través de las paredes y penetra en las almas. Solo veo lo que hay que ver, respondió la señorita Marple. Lo curioso es que casi nadie se molesta en mirar. Ella observó a Rosa subir las escaleras hacia su edificio y desaparecer dentro. Luego le ordenó al conductor que la llevara de regreso a Manhattan, al apartamento de Elena, para empacar sus pertenencias para el viaje de regreso a casa. El caso fue cerrado. Se había hecho justicia, tal como era. Pero la señorita Marple sabía que algunas heridas nunca sanaban del todo. Victor Ashworth pasaría años lidiando con la revelación de sus orígenes. Rosa Benedetto cargaría para siempre con el peso del asesinato de su padre. Las repercusiones del crimen de Lillian Oakes se extenderían a las generaciones venideras. Esa era la naturaleza de los secretos, reflexionó. No desaparecían al ser revelados, simplemente cambiaban de forma. Se convertían en recuerdos, se convertían en historias, se convertían en la compleja herencia que una generación transmitía a la siguiente. El taxi serpenteaba por las calles de Nueva York, pasando junto a relucientes torres y aceras abarrotadas, junto a parques y monumentos y multitudes interminables y apresuradas. «Qué ciudad tan extraña», pensó la señorita Marple. Tan diferente de su pueblo, y sin embargo tan fundamentalmente igual. La gente de todas partes llevaba sus secretos como equipaje invisible. Escondían sus pecados tras sonrisas agradables. Protegían a sus seres queridos con mentiras que se decían bondadosas. Y cuando esas mentiras finalmente se derrumbaron, como siempre ocurría, la destrucción que dejaron atrás fue siempre la misma. Dolor, traición, el terrible reconocimiento de que nada fue lo que parecía. El taxi giró hacia Park Avenue. La señorita Marple miró hacia el edificio donde vivía Elena, donde todo este asunto había comenzado con una fiesta de Navidad y un taxista asesinado. Pronto estaría en casa, de vuelta a St. Mary Maid, de vuelta a su jardín, a su tejido y a los ritmos familiares de la vida del pueblo. Pero ella sabía que nunca olvidaría Nueva York. Y sospechaba que Nueva York no la olvidaría pronto. El RMS Queen Elizabeth partió del Muelle 90 un jueves por la mañana a finales de febrero. La señorita Marple se encontraba en la barandilla de la cubierta de primera clase, observando cómo el horizonte de Manhattan se perdía en la gris neblina invernal. Elena había insistido en cambiar su billete a una categoría superior, rechazando todas las protestas con la desenfadada determinación de una mujer acostumbrada a salirse con la suya. «Es lo menos que puedo hacer», había dicho Elena en el muelle, apretando las manos de la señorita Marple entre las suyas. «Nos salvaste, a todos, de nuestros propios secretos». «Me limité a observar», respondió la señorita Marple. «La verdad se salvó sola, como siempre ocurre al final». Ahora, sola en la cubierta,
con el viento azotando su abrigo y el vasto Atlántico extendiéndose ante ella, la señorita Marple se permitió un momento de tranquila reflexión. La Estatua de la Libertad pasó por babor, con su antorcha alzada contra el cielo nublado, símbolo de libertad, de nuevos comienzos, de la promesa de que el mañana podría ser diferente del hoy. ¿Cuántas personas habrían pasado navegando junto a esta misma estatua?, se preguntó la señorita Marple. ¿Cuántas habrían guardado secretos al acercarse a estas costas? ¿Cuántas habrían huido de viejas vidas para construir unas nuevas, solo para descubrir que el peso que llevaban no podía dejarse atrás tan fácilmente? Sal Benedetto había sido uno de ellos, un inmigrante que llegó en 1920 con solo ambición y ganas de trabajar. Se había forjado una vida llevando a los ricos por las calles de una ciudad que lo prometía todo y solo ofrecía lo que uno podía tomar. 30 años escuchando, 30 años recopilando las confesiones de los poderosos, y al final, una muerte tan brutal como los secretos que había guardado. La bocina del barco sonó baja y triste, mientras los últimos remolcadores del puerto se alejaban. La señorita Marple se ajustó más el abrigo, y se giró para mirar hacia el mar abierto. Se oyeron pasos acercándose por la cubierta. No se giró, reconociendo el paso mesurado del detective Caruso. Había insistido en despedirla, alegando cortesía profesional. Sospechaba que se trataba de algo más cercano al afecto genuino. «¡Qué vista tan impresionante!», dijo él, acercándose a ella en la barandilla. Su acento de Brooklyn parecía más suave, menos agresivo, como si el caso hubiera suavizado algunas de sus asperezas. «Es extraordinario», coincidió la señorita Marple. «Confieso que lo echaré de menos. El horizonte, todo, el ruido, la energía, el avance incesante. Tu ciudad tiene una vitalidad embriagadora, detective». Caruso se rió. «La mayoría de la gente dice que es agotador. Eso también. Pero hay algo honesto en el agotamiento. Sugiere un esfuerzo genuino. Un esfuerzo genuino. Puede que sus neoyorquinos sean groseros, apresurados y carentes por completo de las gentiles cortesías a las que estoy acostumbrado, pero innegablemente están vivos». Permanecieron en un silencio compasivo por un momento, observando cómo la ciudad se hacía más pequeña en el horizonte. «Quería agradecerte», dijo Caruso finalmente, «por lo que hiciste. Llevo 23 años como policía. Creía que lo había visto todo, pero nunca conocí a nadie como tú». La señorita Marple sonrió. «Soy simplemente una anciana atenta, detective. Como he dicho muchas veces. Sí, y como he aprendido, eso es exactamente lo que te hace peligroso». Metió la mano en su chaqueta y sacó un pequeño paquete envuelto en papel marrón. «Un regalo de despedida», explicó. «Nada del otro mundo, solo algo que pensé que podrías apreciar». La señorita Marple abrió el paquete con cuidado. Dentro había una fotografía en un sencillo marco de madera. La imagen mostraba el taxi de Sal Benedetto, aparcado frente a la Grand Central Terminal, probablemente tomada en la década de 1940. El propio Sal estaba de pie junto a la puerta abierta, joven y fuerte, con una sonrisa que sugería que ya conocía todos los secretos que valía la pena conocer. «Lo encontré en los archivos policiales», dijo Caruso. «Pensé que quizás querrías algo para recordarlo. Era un hombre complejo. Tomó decisiones que la mayoría de la gente juzgaría con mucha dureza, pero también fue la razón por la que atrapamos a su asesino. Ese cuaderno suyo, esos 30 años de observar, escuchar y recordar. Al final, sus propios secretos llevaron a su asesino ante la justicia». La señorita Marple estudió la fotografía durante un largo momento. «Algunas madres quemarían el mundo entero para proteger a sus hijos», dijo en voz baja. «Me lo contó el primer día que nos conocimos. Entonces no entendía a qué se refería. Y ahora entiendo que no solo hablaba de Lillian Oakes, hablaba de sí mismo. De cómo todos nos volvemos cómplices de los secretos que guardamos, de cómo el amor y la lealtad pueden transformarse en armas». Guardó la fotografía cuidadosamente en su bolso. «Quería la absolución al final. Eso me dijo Rosa. Quería confesar sus pecados y hacer las paces con Dios antes de morir. Hay algo casi noble en eso, detective. Algo humano». Caruso asintió lentamente. «He visto mucha muerte en mi carrera. Asesinos y víctimas. Personas que hicieron cosas terribles por razones terribles. Pero también he visto a gente intentar enmendar sus errores. A veces lo consiguen, a veces no. Pero intentarlo significa algo». «Sí», asintió la señorita Marple. «Intentarlo siempre significa algo». El barco ya había dejado el puerto. El horizonte era una mancha lejana,
apenas visible a través de la bruma invernal. Más adelante el Atlántico se extendía gris e infinito hacia las costas de su hogar. Caruso se enderezó y extendió la mano. Buen viaje, señorita Marple. Si alguna vez vuelve a Nueva York, búsqueme. Le invito a un café y podemos hablar de todos los asesinatos que hemos resuelto. La señorita Marple estrechó la mano con genuina calidez. Me gustaría, detective. Y si alguna vez se encuentra en St. Mary Mead, con gusto le mostraré que el asesinato no es un fenómeno exclusivamente urbano. También tenemos nuestra cuota de oscuridad en la campiña inglesa. Caruso se rió. No lo dudo ni un segundo. Se dio la vuelta y caminó hacia la pasarela que lo llevaría a tierra. En la puerta, se detuvo y miró hacia atrás. Hola, señorita Marple. Sí, detective. Eso que dijiste, sobre que los pueblos y las ciudades están hechos del mismo material, seres humanos. ¿De verdad lo crees? La señorita Marple consideró la pregunta. El viento había arreciado. Una niebla salina cubría la cubierta. Los motores del barco zumbaban bajo sus pies, alejándola de América y de regreso al único hogar que había conocido. Creo, dijo finalmente, que la naturaleza humana es notablemente consistente a través de todas las fronteras geográficas y de clase. Amamos, tememos, protegemos lo que nos es valioso, a veces con sabiduría y a veces con terribles errores. La adinerada socialité y el comerciante de pueblo se enfrentan a las mismas decisiones fundamentales. Solo difieren los entornos. Hizo una pausa. Y creo que la mayoría de la gente, si se les da la oportunidad, elegirá la luz sobre la oscuridad. No siempre, no a la perfección, pero con la suficiente frecuencia como para darle esperanza a una anciana para la especie. Caruso asintió lentamente. Es una buena manera de verlo. Es la única forma que conozco de verlo, detective. Si no, la oscuridad sería insoportable. Levantó la mano en un último saludo y desapareció por la puerta. La señorita Marple se quedó sola en la cubierta, observando hasta que el último rastro de Nueva York desapareció en el horizonte. La travesía duró 7 días. La señorita Marple pasó la mayor parte del tiempo en su camarote, leyendo y tejiendo mientras su mente procesaba todo lo sucedido. El barco se mecía suavemente bajo ella. El mar se extendía infinitamente en todas direcciones. El tiempo parecía ralentizarse, suspendido entre el mundo que había dejado atrás y el que la esperaba. Pensó en Victor Ashworth, solo en su apartamento de Manhattan, reconstruyendo una identidad que ya no encajaba. Pensó en Rosa Benedetto, decidiendo qué hacer con un legado de secretos que nunca había pedido. Pensó en Lillian Oakes, pasando sus últimos años en prisión, pagando el precio de un amor que se había convertido en asesinato. Y pensó en Sal, el taxista que conocía los secretos de todos, el inmigrante que construyó su vida con las confesiones susurradas de los poderosos, el hombre que murió con la verdad en la punta de su lengua silenciada. Al final, ¿qué había logrado con todo esto? Un asesino atrapado, un secreto descubierto, una familia destruida. Justicia hecha, si justicia fuera realmente la palabra adecuada. Pero la señorita Marple había vivido lo suficiente para saber que la justicia rara vez era tan satisfactoria como la gente esperaba. No sanaba las heridas, no restauraba lo perdido. Simplemente trazaba una línea y decía: hasta aquí y no más allá. Lo que sucedía antes de esa línea permanecía fijo, inmutable, grabado en piedra. Lo único que podía cambiar era lo que venía después. Víctor podría elegir reconstruirse. Rosa podría elegir salir a la luz. Las ondas de la tragedia podrían extenderse y finalmente desvanecerse en la quietud. O no. El libre albedrío permaneció. La capacidad de elección. La dignidad humana esencial de decidir qué tipo de persona ser. Esa, creía la señorita Marple, era la única justicia verdadera. No el castigo de los culpables, aunque tenía su lugar, sino la posibilidad de transformación. La oportunidad de aprender del sufrimiento y emerger de alguna manera. En la 7ª mañana, la costa de Inglaterra apareció a través de la niebla. La señorita Marple se quedó de pie junto a la barandilla una vez más, observando cómo las conocidas orillas se acercaban. Colinas verdes, acantilados grises, el antiguo paisaje que la había moldeado y que un día la acogería de nuevo en su suelo. Hogar. El barco atracó en Southampton poco después del mediodía. La señorita Marple recogió sus pertenencias, se despidió de los camareros que la habían atendido y bajó por la pasarela hacia el frío aire inglés. Su sobrino Raymond la esperaba en el muelle, con aspecto ligeramente desaliñado y extremadamente aliviado. «Tía Jane», exclamó, apresurándose a coger su bolso,
Menos mal. Empezábamos a pensar que habías decidido quedarte en Estados Unidos para siempre. La señorita Marple se dejó mimar. Me alegra verte, querida. Confieso que estoy deseando volver a casa. Nueva York es fascinante, pero bastante agotadora para una mujer de mi edad. Raymond la acompañó hasta su coche. Helena llamó la semana pasada. Nos lo contó todo. Un asesinato, una identidad secreta, una conspiración que se remonta a 30 años atrás. Parece sacado de una novela sensacionalista. La vida, observó la señorita Marple, a menudo lo es. El viaje a St. Mary Mead duró 3 horas. La señorita Marple observó cómo se extendía el campo, los setos, los campanarios y los antiguos robles que se habían mantenido en pie durante siglos, tan diferentes de las torres de acero y cristal de Manhattan, tan benditamente familiares. Cuando finalmente tomaron el camino que conducía a su cabaña, sintió que algo se aflojaba en su pecho, una tensión que ni siquiera sabía que cargaba. Hogar. Su jardín estaba vacío en el frío invernal, pero podía ver los primeros brotes verdes de azafrán brotando de la tierra helada. La primavera llegaría, siempre llegaba, el ciclo de muerte y renovación que regía a todos los seres vivos. Raymond la ayudó a entrar, encendió una fogata y prometió volver a la mañana siguiente con provisiones. Luego se fue, y ella se quedó sola en el silencio de su sala de estar. La señorita Marple se acomodó en su sillón favorito y tomó su tejido. La bufanda que había empezado en Nueva York quedó inacabada. Examinó su progreso contando puntadas, notando dónde había variado la tensión durante los momentos particularmente estresantes de su aventura americana. Cada puntada, un recuerdo. Cada fila, una historia. Afuera de su ventana, la última luz de la tarde invernal se desvanecía en el crepúsculo. El pueblo se sumió en la tranquilidad del anochecer. A lo lejos, la campana de una iglesia dio la hora. La señorita Marple pensó en pueblos y ciudades, en la naturaleza humana que los conectaba, en los secretos que guardaba la gente y el precio que pagaba por protegerlos. Lillian Oakes había incendiado su mundo para proteger a su hijo de la verdad, pero la verdad lo había encontrado de todos modos. Siempre lo hacía. Se podían construir muros a su alrededor. Se podían cortar lenguas, destruir pruebas y pagar por el silencio. Pero la verdad tenía raíces más profundas que cualquier cimiento. Eventualmente se abriría paso, como esos azafranes que se abren paso a través de la tierra helada. La única pregunta era qué crecía a su paso. La señorita Marple sonrió para sí misma y continuó tejiendo. Mañana iría a la tienda del pueblo y escucharía todos los chismes que se había perdido durante su ausencia. Descubriría quién se había casado, quién se había peleado, quién había enfermado y quién había hecho algo escandaloso en la función navideña. Pequeños dramas, preocupaciones del pueblo. Nada tan espectacular como un asesinato en Central Park. Pero bajo esos pequeños dramas, fluían las mismas corrientes. Amor y celos, ambición y miedo. La interminable danza humana de ocultación y revelación. Ella observaba. Ella escuchaba. Se fijaba en las cosas que otros pasaban por alto. Y cuando la oscuridad apareciera, como inevitablemente ocurriría, ella estaría lista. Una anciana en un pueblo tranquilo, una mirada penetrante, una mente que nunca dejaba de trabajar. La clase de persona más peligrosa, la había llamado Sal Benedetto. A la señorita Marple le gustó bastante esa descripción. Terminó la hilera, giró las agujas y comenzó la siguiente. Afuera, las primeras estrellas aparecieron en el cielo invernal, y en algún lugar al otro lado del Atlántico, en una ciudad que nunca dormía, los secretos que había descubierto continuaban transformando vidas de maneras que ella nunca conocería por completo. Esa era la naturaleza de la verdad. Lo liberas, y luego lo dejas ir. Lo que ocurrió después ya no estaba bajo tu control. La señorita Marple lo comprendió. Siempre lo había comprendido. Y ella estaba en paz. El fin.